A la chica más popular de la escuela le caen mal todos los pobres. Pero por alguna extraña razón, se fija especialmente en mí, un simple don nadie. Cada vez que me ve muy cercano a otras chicas, siempre se pone nerviosa sin saber por qué. Aunque por fuera finja que no le importa, en secreto usa su poder para escuchar mis pensamientos y así confirmar que no me enamoraré de alguien más. Hoy, al despertar, renací de nuevo en mi salón de clases de tercer año de preparatoria. Justo en ese momento, el profesor me había castigado, dejándome de pie afuera del salón. Miré en shock a los que estaban dentro. Esos rostros tan familiares. Mi corazón se llenó de incredulidad. Y mi esposa de mi vida pasada, Suloluo, estaba recostada sobre su pupitre. Se veía un poco pálida, y se sobaba suavemente el estómago con la mano. De repente, una voz resonó en su mente. ¿Acaso he renacido? Y mi dedo medio izquierdo volvió a crecer. Suloluo se estremeció del susto. Levantó la cabeza de golpe, tratando de encontrar a la persona que había hablado. Pero era como si nadie a su alrededor hubiera escuchado nada. Ni siquiera el profesor, que tiene un carácter explosivo, se dio cuenta de algo. ¿Será que lo imaginé? No le quedó de otra más que fingir que no pasaba nada y seguir prestando atención a la clase. Pero, de la nada, la voz la asustó de nuevo. Mi dedo volvió a crecer. ¿Qué demonios está pasando? Justo en ese momento, su compañera de al lado le tocó el codo a Suloluo, y con un gesto hacia afuera del salón le dijo, «Oye, mira, ¿qué está haciendo Ye Chen?» Ahí estaba yo, parado afuera del salón, levantando el dedo medio de mi mano izquierda, con una sonrisa de tonto en la cara, y justo en ese instante, la risa tonta del chico resonó en la mente de Suloluo. Estaba totalmente sorprendida. ¿Acaso la voz de antes era la de Ye Chen? Después de eso, ya no pudo concentrarse en la clase. Su mirada se desviaba de vez en cuando, hacia mí, que seguía en la puerta del salón. Y en uno de esos descuidos, nuestras miradas se encontraron. ¿Por qué la preciosa no deja de mirarme? ¿Será que ya se dio cuenta del irresistible encanto de su futuro esposo? Ah, ya sé. Seguro ya está colada por mí. Los ojos de Suloluo se abrieron como platos. Su cara se puso roja en un instante. ¿Qué es eso de futuro esposo? ¿Qué tonterías está diciendo este tipo? Esta vez, se dio cuenta de que yo no había abierto la boca para nada. O sea que, de verdad puedo escuchar los pensamientos de Ye Chen. Sin yo saberlo, me ponía cada vez más presumido. ¿Por qué sigue mirándome? Ah, este maldito. Encantó que no se puede ocultar. Suloluo, entre enojada y avergonzada, volteó la cara. ¿Qué tipo tan descarado y narcisista? En mi interior, dudé un poco. Ya que renací, ¿debería empezar a salir con la preciosa ahora mismo? ¿O debería seguir el plan original y esperar a estar juntos en la universidad? Suloluo no pudo evitar parar las orejas para escuchar la respuesta, pero al final, lo que escuchó fue mi pensamiento lleno de alivio. Mejor no cambio nada del plan original. Después de casarnos, la preciosa es súper estricta conmigo. Ni siquiera me deja ir a que una chica me dé un masaje en los pies. Mejor disfruto mi libertad un rato más. No supo por qué, pero después de escuchar eso, se molestó un poco. Con un crack, rompió la pluma que tenía en la mano. Su expresión era de puro coraje. No pudo evitar refunfuñar para sus adentros. ¿Pero qué estupideces está diciendo este tipo? ¿Cómo que yo me voy a casar con él en el futuro? Con lo pobre que es, no está a mi altura. Suloluo estaba furiosa por dentro. Desde que era niña, su familia siempre había sido muy estricta con ella. Y aunque la consideraban el hazmerreír de la preparatoria Huaxia, no tenía nada de experiencia en el amor. Que de la nada alguien dijera que era su futuro esposo, y que además había viajado en el tiempo, era completamente ilógico. De repente, sintió que el dolor en su vientre se intensificaba. Justo en estos días le había bajado y los cólicos eran especialmente fuertes. Ahora solo podía fruncir el ceño, mientras se agarraba el estómago, recargada sobre el escritorio. Y fue justo en ese momento que me di cuenta de lo que pasaba. Por la cara que pone hermosa, seguro ya le bajó. Recuerdo que cuando estábamos en la prepa, a ella también le dolía así de fuerte. No se le quitó hasta que nos casamos y nació nuestro frijolito. Cuando éramos novios, siempre me pedía que le sobara la panza. Si no, ni siquiera podía dormir. Suloluo escuchaba un zumbido en su cabeza. Sus cejas se fruncían nerviosamente. Finalmente, no pudo aguantar más y golpeó la mesa. Se levantó, roja de la vergüenza y el coraje, y le gritó al que estaba afuera del salón. ¿Puedes dejar de decir esas cosas tan vergonzosas? La chica, que siempre había sido tan dócil,
En ese momento se convirtió en una fiera por el coraje. Con ese grito, el salón se quedó en un silencio sepulcral. Los compañeros se quedaron viendo, atónitos, a la Suloluo que se había levantado de repente. El profesor de matemáticas tomó su vara y caminó hacia la puerta del salón. Ye Chen, no solo estás castigado, sino que además andas molestando a tus compañeras, ¿eh? Mañana, que tus padres vengan a la escuela. Yo, que estaba castigado afuera, me quedé con cara de no entender nada. Profe, pero si yo no dije nada, ¿por qué siempre me echan la culpa a mí? Después de clase, regresé al salón, agotado física y mentalmente, y me dejé caer sobre mi pupitre. ¡Qué pinche mala suerte! Yo, que en realidad tengo casi 30 años. Todavía tengo que llegar a casa a recibir una tunda de mis jefes. ¡Qué oso! Se me va a caer la cara de la vergüenza. Pero bueno, solo de pensar que puedo ver a mis papás otra vez. Me siento mucho mejor. En mi vida pasada, mi papá murió joven por una enfermedad en los pulmones. Y la salud de mi mamá también fue empeorando. En cuanto llegue a casa, tengo que convencer a mi papá de que se haga más chequeos médicos. Y hay otra cosa. Tengo que sacar a mi hermosa de la casa de los Su. Debo casarme con ella lo más pronto posible. Pero nomás de pensarlo me empieza a doler la cabeza. Porque la familia de Suloluo es la más rica de todo el estado. Y en mi vida pasada, yo solo era un pobre diablo que empezó desde cero. Hice que Suloluo sufriera bastante. Así que, en esta vida, tengo que hacerlo antes de terminar la universidad. Tengo que conseguir un dineral para sacar a Suloluo de la casa de su familia mucho antes. Aunque, bueno, tengo toda mi experiencia como emprendedor de mi vida pasada, Mado. Después de renacer, puedo anticiparme a muchas oportunidades de negocio. Pero ahora, como un jodido estudiante de prepa, no tengo nada de dinero. Y nadie quiere prestarme. Mientras estaba pensando en qué hacer, de repente, mi mirada cayó en Suloluo, que estaba sentada en la fila de adelante. Recuerdo que esa hermosura presumió cuando se casó, que en la prepa ya tenía una cuenta de banco con 7 cifras. ¿Y si le saco algo de lana a ella primero? Como capital inicial. Total, es como si me estuviera ganando el dinero para nuestra boda. Pero lo que nunca imaginé, es que Suloluo, quien fingía dormir sobre su escritorio, en realidad estaba escuchando mis pensamientos. Los ojos de Suloluo se abrieron como platos. Este tipo le está echando el ojo a mi guardadito. ¡Qué descarado! Además, ¿cómo sabe que mi cuenta tiene 7 cifras? Se supone que solo mi mamá sabe de esto. ¿Acaso, de verdad será mi futuro esposo? Imposible, imposible. ¿Cómo podría casarme con alguien así? Mientras pensaba, mi voz resonó de nuevo en la mente de Suloluo. Tengo que apurarme y encontrar la forma de convencer a esta hermosura, para que le invierta un poco a su futuro esposo. Al pensar en eso, me levanté todo emocionado, y caminé con confianza hacia Suloluo, mientras le gritaba, hermosura Suloluo. Pero Suloluo, sin ninguna expresión, solo dijo, lárgate. Órale, creo que fui demasiado directo. Ahora que lo pienso, mi relación con esta hermosura en la prepa no debería ser mala. Digo, si casi ni nos hablamos. ¿Por qué de repente es tan agresiva conmigo? Después de clases, Suloluo estaba en su lugar, guardando sus cosas en silencio. Yo tampoco me había ido del salón. Sentado en mi lugar, estaba algo preocupado. Suloluo pensó, furiosa. Este imbécil sigue detrás de mi guardadito. Justo cuando estaba por salir del salón, de repente, volvió a escuchar mis pensamientos. Hoy es 30 de febrero. Recuerdo que mañana, el abuelo de esta hermosura sufrirá un infarto. Tengo que evitarlo. Además, después de que su abuelo muera, la vida para mi Dapiaoliang en la casa de los Su no va a ser nada fácil. Creo que a él también le dio el ataque mientras caminaba por la calle. Si alguien hubiera podido ayudarlo a tiempo, probablemente se habría salvado. Tengo que encontrar una manera de advertirle a mi Dapiaoliang. ¿Acaso las pupilas de Suloluo se contrajeron de golpe? Mi abuelo morirá mañana. Justo cuando pensaba ir a advertirle a Lolo con mucho tacto, solo vi su silueta corriendo para alejarse. Me rasqué la cabeza, resignado. Ya no había nada que hacer. Cuando llegue a casa, hablaré con él por el chat y se lo diré. Pensé que me conmovería mucho al ver a mis jefes de nuevo, pero en cuanto llegué a casa, me tocó una tunda de parte de los dos. Mi mamá me pegaba mientras me gritaba. Así que ahora hasta te atreves a molestar a tus compañeras. No importaba cuánto gritara que era inocente, no sirvió de nada. No fue sino hasta 2 horas y media después, que regresé cojeando a mi cuarto, sobándome las pompas. No pude evitar quejarme de Suloluo en mi mente. Si era él quien me estaba mirando a escondidas en clase,
Y encima tuvo el descaro de culparme a mí. Pero al pensar que, después de todo, es mi futura esposa, tenía que ir como fuera, a advertirle sobre lo de su abuelo mañana. Así que no me quedó más remedio que salir. Fui a pedirle prestada la computadora a mi tío de al lado. En ese entonces, todavía era el 2008. No muchas familias tenían computadora, y las que había eran de esas de escritorio, con monitores de cajón. Después de batallar para conectarme al chat, vi mi propio NEC. Se llamaba, Tú no sabes lo que es el amor. Ah, con que así de emo era en la prepa. ¡Qué oso! De inmediato me cambié el nombre a un NEC más normal. Luego, busqué a Zuluoló en el grupo de la clase. Estaba a punto de enviarle un mensaje. Oye, compañera Su, he escuchado que tu abuelo no está muy bien del corazón. Pero de repente, me di cuenta de que eso no iba a funcionar. Después de todo, mi relación con Lolo no es muy buena que digamos ahora mismo. Si yo le decía algo así, era probable que no me creyera. Hasta podría pensar que solo estaba tratando de ligar con ella. Entonces, se me prendió el foco, reeditando el contenido del chat. Mientras tanto, Zuluoló acababa de llegar a su cuarto. Se dejó caer sobre la cama, pensando en lo que había pasado durante el día. En su mente no había más que mi atractivo rostro. Aunque en estos más de 2 años, siempre hemos sido compañeros de clase. La verdad es que casi no nos hablábamos. Pero, por alguna razón, yo conocía muchos de sus secretos más profundos. E incluso hablaba muy en serio sobre nuestro futuro. Y los nombres de nuestros hijos. Nada de eso sonaba como si se lo estuviera inventando. Zuluoló abrazó su almohada y comenzó a murmurar. También dijo que me iba a sacar de esta fría casa. Al pensar en eso, su mirada se perdió un poco. Y una sensación de timidez comenzó a invadirlo. Su cara se puso roja y empezó a sentirla caliente. Entonces, sacudió la cabeza con fuerza. Seguro tengo fiebre hoy. Ya estoy empezando a pensar puras tonterías. Pero, si Ye Chen no estaba mintiendo, y si no escuché mal, entonces, ¿de verdad le pasará algo a mi abuelo mañana? Así que, Zuluoló tomó una decisión. Mañana, sin importar qué, tenía que cuidar bien de su abuelo. Después de todo, su abuelo era la única persona en la familia que de verdad era bueno con él. La preocupación comenzó a pesar en la mente de Zuluoló. Después de calmarse un poco, se sentó en su escritorio y prendió la computadora. Justo en ese momento vio que un usuario, con el apodo solo porque eres demasiado guapo, le había enviado un mensaje. ¿Y este quién es? Zuluoló frunció el ceño. No recordaba haber agregado a un amigo con un apodo así. Pensó que en esa cuenta solo tenía a sus compañeros de clase. Así que, por curiosidad, abrió la ventana del chat. Oye, Su, ¿tienes tiempo mañana en la tarde? Necesito que nos veamos. Tengo algo muy importante que hablar contigo. Mañana a las 2 de la tarde en el kiosco que está afuera de tu casa. Ahí nos vemos. Zuluoló se quedó viendo la foto de perfil por un buen rato. De repente, recordó que era Ye Chen. ¿Para qué querrá verme? Con ese tono tan despreocupado. Y una manera de hablar tan sutil. ¿Será que se me va a declarar? Su carita se fue poniendo roja poco a poco. Y sin ninguna razón, empezó a sentirse un poco nerviosa. Después de esperar 2 minutos y medio, Zuluoló por fin le contestó, ¿qué pasa? Pero para entonces, él ya se había desconectado. Zuluoló infló los cachetes, enojada. ¿Qué tipo tan mandón? Pero al pensar en la cita de mañana, sus cejitas volvieron a fruncirse con preocupación. La verdad es que sí quiero ver a Ye Chen. Pero, ¿qué hago si de verdad se me declara? Estaba sentada frente a su computadora, angustiada. Finalmente, apretó sus puñitos y tomó una decisión. No soy una chica tan fácil. Primero, lo voy a hacer esperar un poco. Al día siguiente, Zuluoló se quedó todo el tiempo al lado de su abuelo, pero por dentro estaba muy indecisa, pensando si debía ir a la cita o no. Si Ye Chen me invitó a salir a esta hora, significa que mi abuelo estará bien durante este tiempo, ¿no? Además, parece que Ye Chen me va a declarar su amor hoy. Su cara se sonrojó sin que se diera cuenta. El abuelo Su, con toda su experiencia, al verla así, de inmediato adivinó lo que pasaba. ¿Qué muchacho es el que te tiene tan pensativa? Zuluoló se levantó de un salto y protestó toda nerviosa. Claro que no es nada de eso, abuelo. Pero el abuelo se rió y le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Anda, ve a hacer tus cosas. El abuelo no se va a meter en tus asuntos. Las palabras de su abuelo la dejaron sin saber qué decir. Se sentía avergonzada y a la vez algo triste. Pero de todos modos, tiene que venir a verme. Es necesario que escuche desde mi mente.
más cosas sobre su abuelo. Por ejemplo, la hora y el lugar donde su abuelo sufrirá el ataque. ¿De verdad esa es la única razón? Claro que no estoy pensando en otra cosa, pero por alguna razón, al pensar eso, se sintió un poco culpable. Cuando Suluoluo salió del estudio, el abuelo entrecerró los ojos y miró el buen clima que hacía afuera, y también sacó al perro a dar un paseo. Como la familia Su vive en la zona residencial más cara de la ciudad, y yo venía desde el condado, me tardé 2 horas y media en el autobús, para poder llegar al lugar acordado. Apenas llevaba un rato esperando en el kiosco, cuando escuché que alguien gritaba mi nombre a lo lejos. Ye Chen levantó la vista. Una chica con un vestido blanco venía caminando hacia mí. La luz del sol se reflejaba en ella, y parecía como si estuviera brillando. Era tan preciosa que parecía un hada. Suluoluo no esperaba que yo llegara tan temprano. ¿Tan ansioso estaba por verme? Una timidez, como la de una jovencita enamorada, se extendió por su corazón. Pero justo cuando se acercaba al kiosco, mis pensamientos se volvieron claros y audibles para ella. Vaya, la guapura de verdad se esmeró en arreglarse para salir. ¿Será que quiere sacar algún provecho de mí? Suluoluo se quedó sin palabras. En su interior, Suluoluo lo estaba refutando en secreto. Claro que no estaba emocionada. Es solo ropa de lo más normal. Muy normal. En casa siempre me he visto así. Aunque es una chaparrita. Pero qué adorable es. Mi esposa. ¿Quién es tu esposa? Es que nunca te vas a callar. Y no me llames chaparrita. Lástima que esté tan plana, ay. Y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro. Suluoluo apretó los puños con fuerza, rechinando los dientes tan fuerte que hasta sonaban. Parecía que las venas de su frente estaban a punto de estallar. Apenas pudo contenerse para no abalanzarse sobre él y partirle la cara a ese imbécil de Ye Chen de un puñetazo. ¿Este tipo de verdad vino a declarárseme? ¿No será que más bien vino a hacerme enojar? No estoy enojada, no estoy enojada. Suluoluo respiró hondo. Se tranquilizó a sí mismo, susurrando. Se recompuso y forzó una sonrisa. Levantó la mano para saludar a Yang Chen. Yang Chen, buenas tardes. Pero estaban algo lejos el uno del otro, y Yang Chen seguía perdido en sus pensamientos. No se dio cuenta de que Suluoluo lo estaba saludando. Le echó un vistazo al cuello impecable de la camisa de Suluoluo, y apartó la vista con algo de desinterés. Soltó un ligero suspiro. ¡Ay! ¿Ese suspiro fue por mí? Estoy seguro de que lo escuché con mis propios oídos. Su mano, que seguía en el aire, de repente se cerró en un puño. Entonces, aceleró el paso para encarar a Yang Chen. Corazón que palpita, mano que tiembla. J.E. Un golpe de autoridad perfectamente ejecutado. Yang Chen ni en sus sueños se habría imaginado que después de renacer, su primera cita con Suluoluo comenzaría de una manera tan intensa. ¿Quién lo diría? ¡Pum! Recibió un puñetazo en el estómago. Por poco y no escupe el refresco que estaba tomando. Suluoluo, con la cara completamente roja, agitaba los puños sin parar, todo nervioso. Estaba tan enojado que apenas y podía hablar. ¿Qué tanto miras? ¿No tienes modales o qué? Además, no creas que me arreglé así especialmente para verte. Yo siempre me he visto así. ¿Acaso no es un vestido de lo más normal? ¿Verdad que sí? Muy normal. A Yang Chen no sabía si darle risa o coraje. Sí, muy normal. Tan tsundere como siempre. ¿Cómo es que antes no me di cuenta de que mi bella tenía este lado? Suluoluo estaba a punto de explotar. Aunque él no sabía qué significaba la palabra tsundere, podía sentir que, salida de la boca de Yang Chen, no era nada bueno. Y eso que ni le pregunté. Mencionó a propósito su ropa de hoy. ¿Estará intentando llamar mi atención de esta forma? ¿Para qué le diga que se ve bien? ¡Qué lista eres, hermosura! Ese intento de disimulo es muy tuyo, Suluoluo. Claro que no era mi intención. ¡Qué coraje, de verdad, qué coraje! Pero lo peor es que ni siquiera puedo enojarme por esto, porque no puedo explicarle a Yang Chen, que lo sé porque escuché lo que estaba pensando, y por eso dijo esa frase. Además, ¿podrías dejar de llamarme hermosura? Me está llamando hermosura. ¿Desde cuándo tengo ese apodo? Aunque, la primera vez que lo escuché en los pensamientos de Yang Chen, ayer, me sentí un poquitititito feliz, pero que me lo diga una y otra vez. Es demasiado vergonzoso, del tipo que te da pena y te molesta a la vez, de ese enojo que no se quita con nada. Suluoluo decidió dejar de darle vueltas al asunto, se sentó al otro lado del kiosco, y preguntó de mal humor, ¿y bien? ¿Para qué me buscabas hoy? Lo había decidido.
Cuando Yang Chen se le declarara en un momento, lo iba a rechazar sin piedad. De esos rechazos que no dejan lugar a dudas. Pero Yang Chen, con toda la calma del mundo, tomó la mochila que traía consigo y abrió el cierre. La mirada de Su Luolin no pudo evitar desviarse hacia allá. ¿Acaso preparó un regalo y todo? A lo mejor hasta escribió una carta de amor. Vaya, parece que sí se esforzó un poco. Pero si crees que con eso voy a aceptar, eres demasiado ingenuo. La imaginación de Su Luolin ya había creado toda una novela en su cabeza, pero cuando vio lo que Yang Chen sacaba de la mochila, de repente se dio cuenta de que la verdadera ingenua era ella. Lo que Yang Chen sacó fue un fajo de exámenes. Y hasta dijo, un poco avergonzado, compañera Su, en el examen mensual pasado, fuiste el número 1 de la clase, ¿verdad? Es que justo hay unas preguntas que no entiendo. ¿Me enseñas, por favor? El rostro de Su Luolin se puso pálido y luego rojo. No tienes idea del show que era. Ya me había preparado mentalmente para tanto. ¿Y solo me sales con esto? A ver, déjame ver. No se lo podía creer. Le arrebató los exámenes de las manos a Yang Chen. Luego, con la cabeza gacha, se puso a hojear rápidamente el lenguaje. Matemáticas, inglés, física, química no estaba. No estaba por ninguna parte. En ninguna de las hojas del examen. Había una carta de amor o algo parecido. Este tipo de verdad vino a preguntar sobre los problemas. Su Luolin estaba enloqueciendo por dentro. En ese momento, notó que la mirada de Yang Chen era un poco extraña. ¿Por qué siento que la bonita anda medio rara hoy? Hasta da un poco de miedo. Ah, ya entendí. Debe ser porque anda en sus días, ¿no? Su Luolin tenía unas ganas enormes de gritarle, que aunque estuviera en sus días, la razón por la que estaba perdiendo la cabeza y tan enojado ahora mismo, ¿quién era el verdadero culpable? ¿Acaso no le caía el 20? Además, tú eres todo un hombre. ¿Por qué andas tan pendiente de mi periodo? Le recordó Yang Chen. Todavía no te he mostrado qué problemas no entiendo. Lo siento, tengo algo que hacer en la tarde. Con el rostro ensombrecido, Su Luolin dejó los exámenes y se dispuso a irse. Pero justo cuando estaba a punto de irse, sintió que de repente le sujetaban la mano. Espera, no te vayas. Su Luolin se giró por instinto y vio el rostro algo ansioso de Yang Chen. Lo sujetaba suavemente por la muñeca, como si de verdad no quisiera dejarlo ir. En ese instante, sintió como si una corriente eléctrica lo recorriera. En este momento no puedo dejar que la bonita se vaya. Si no, ¿todos mis planes se irían a la basura? La verdadera voz interior de Yang Chen resonó una vez más en la mente de Su Luolin. Pudo escuchar la ansiedad que se ocultaba en esa voz. ¿Emociones o algo así? Vaya, ¿así que tenías un plan de respaldo? Por alguna razón, Su Luolin pareció soltar un suspiro de alivio. Su humor, que al principio estaba por los suelos, también se alegró de repente. Y todavía dices que yo soy el que se delata al querer ocultar las cosas. Pero si el que se está haciendo el difícil eres tú. Ay, pues qué remedio. Su Luolin fingió no tener opción. Tomó el examen y volvió a sentarse. Solo tengo un poquito de tiempo, ¿eh? Mejor márcame las que quieres que te explique. Y así, durante toda una tarde, los dos se pusieron a resolver el examen ahí mismo en el pabellón. Las calificaciones de Yang Chen no eran malas. No se había equivocado en mucho en el último examen mensual. Así que, las pocas preguntas incorrectas que había preparado, Su Luolin estaba a punto de terminar de explicárselas. Pero justo en ese momento, Su Luolin se dio cuenta de que Yang Chen estaba haciendo a propósito que le explicara las preguntas más lento. Incluso fingía no haberlo escuchado, para que Su Luolin tuviera que repetirlo un par de veces. Normalmente, para algo tan aburrido como resolver un examen. Y para colmo, en un lugar sin siquiera una mesa decente, como lo es un pabellón. Su Luolin definitivamente no habría podido quedarse quieto, pero podía entretenerse escuchando los pensamientos de Yang Chen. ¡Qué raro! ¿No se suponía que era a esta hora? ¿Por qué no llega? ¿A poco me equivoqué de fecha? No, no puede ser. Su Luolin podía oír que la voz en la mente de Yang Chen comenzaba a sonar un poco ansiosa. Su atención ya no estaba en las preguntas que le explicaba. Sus ojos no dejaban de mirar hacia afuera del pabellón, como quien no quiere la cosa, como si estuviera esperando a alguien. Esto despertó su curiosidad. ¿Qué clase de sorpresa le tendría preparada Yang Chen? ¿Será como esos extranjeros que salen en la tele, que para proponer matrimonio le organizan un flashmob sorpresa? ¿O tal vez manden a un niño chiquito para que corra hacia él con una flor en la mano y le diga con su vocecita tierna:
El joven de allá me pidió que te diera esto. Las fantasías de una chica siempre están llenas de romance. Por otro lado, el abuelo Su entraba al parque paseando a su perro. El parque era muy grande, y la vegetación estaba muy bien cuidada. Tenía un camino especial, para que los residentes de la zona hicieran ejercicio y corrieran. El abuelo Su llevó al perro a un lado, y amarró la correa a un poste de luz cercano. Luego, él se sentó en una banca que estaba por ahí, rebuscó un momento en el bolsillo de su abrigo, y sacó una cajetilla de cigarros. En casa, por cuestiones de salud, cada vez que intentaba fumarse un cigarro, alguien venía a regañarlo. Eso le molestaba mucho a su changuán, así que aprovechaba la oportunidad de salir a pasear al perro, para echarse un par de fumadas, justo cuando se llevaba el cigarro a la boca, y se preparaba para encenderlo con el encendedor. Vio de reojo al perro que había amarrado al poste de luz. Estaba mordiendo el enganche de la correa, y de alguna manera logró soltar el broche, y entonces salió disparado. Su changuán se sobresaltó. Ni siquiera se acordó de encender el cigarro. Se levantó de un salto para perseguir a Doudou. Ese perro había estado con él casi 10 años. Le tenía mucho, mucho cariño. Pero con estos huesos viejos, ¿cómo iba a alcanzar a un perro corriendo a 4 patas? No había corrido ni 100 metros tras él, cuando de repente, su changuán sintió que le faltaba el aire. ¡Ah! Se agarró el pecho, y se agachó con el rostro contraído por el dolor. Al instante, su frente se cubrió de gruesas gotas de sudor frío. Sintió un dolor agudo y punzante en el corazón. Su respiración agitada venía acompañada de gemidos ahogados y profundos. La vista frente a mí comenzó a oscurecerse gradualmente. Finalmente, mi conciencia se desvaneció, y mi cuerpo cayó pesadamente al suelo. Para este problema, traza una línea auxiliar aquí. Yan Chen, ¿me estás escuchando? Ah, sí, claro. Te escucho. Yan Chen respondió con indiferencia. Fingiendo interés, se acercó, y miró el borrador de su Luoli, donde había trazado paso a paso la solución del problema. Pero su mirada se desviaba, intencionalmente o no, hacia el exterior del pabellón. La razón por la que estaba aquí hoy a esta hora, y había invitado a salir a su Luoli, además de poner el lugar de encuentro en el parque cerca de la casa de ella, era porque el abuelo Su iba a sufrir un infarto. Justo hoy, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, y el lugar sería cerca del pabellón del parque. La razón por la que Yan Chen lo recordaba con tanta claridad, era porque antes de renacer, su Luoli siempre estuvo atormentada por el infarto del abuelo Su, que le provocó la muerte y nunca pudo superarlo, porque ese día ella se había quedado en casa. A menudo, le susurraba a su esposo, Yan Chen, recordando lo que pasó aquel día. Murmuraba con tristeza. Si tan solo hubiera acompañado al abuelo a pasear al perro ese día. Con el tiempo, Yan Chen también memorizó la hora y el lugar aproximados en que el abuelo Su sufrió el ataque. La razón por la que no se lo dijo claramente por Cucu ayer, fue porque a Yan Chen le preocupaba que, dada su relación actual con su Luoli, aunque se lo dijera directamente, ella podría no creerle, y hasta podría pensar que Yan Chen le estaba gastando una broma de mal gusto. Además, incluso si le creyera, explicar por qué él podía predecir algo así, sería algo muy complicado. Así que Yan Chen simplemente invitó a salir a su Luoli, y cuando llegara el momento, actuaría como un buen samaritano que pasaba por allí por casualidad, y salvaría a su abuelo. Pero ya eran casi las 3 de la tarde, y no veo que el abuelo Su aparezca para ponerse mal. A Yan Chen le preocupaba un poco haberse equivocado de hora, o quizás no recordaba bien el lugar. Después de todo, aquella vez, su Luoli solo dijo que era cerca del kiosco del parque de afuera, pero este parque es bastante grande. Desde el kiosco, ni siquiera se alcanza a ver todo el parque. Si el abuelo Su se pone mal en un lugar donde no lo pueda ver, entonces sí que ya valió. Empezaba a sentirse inquieto. Quería buscar una excusa para dar una vuelta por el parque con su Luoli. ¿Por qué el abuelo no aparece todavía? Si invito a la preciosa a dar un paseo por el parque, ¿aceptará? Su Luoli, al escuchar los pensamientos de Yan Chen, estaba algo confundida. ¿Quién es ese abuelo que menciona en sus pensamientos? ¿Será la persona que lo ayuda a preparar la sorpresa? ¿Acaso será el guardia de la entrada de la privada? Además, si no me lo pides, ¿cómo sabes que no voy a aceptar? Mejor no. Ahorita apenas si nos conocemos. No quiero que piense que soy un atrevido. Pues ya dilo de una buena vez. Su Luoli casi quería gritárselo. Ya se moría de ganas de que Yan Chen se le declarara, para darle un buen contraataque.
Pero resulta que este tipo nomás le da largas al asunto. Esta sensación de que te dejen en ascuas es insoportable. Ya no aguanto más. Espera. De esta forma, no parecerá que estoy esperando con ansias la confesión de Yang Chen. De repente, Suloli se dio cuenta de eso. Su linda cara se puso roja al instante. Bajó la cabeza, casi hundiéndola en la hoja del examen. Miró a Yang Chen de reojo. Pero esta vez, la mente de Yang Chen estaba en otra parte. Y no se dio cuenta. Eso la hizo soltar un suspiro de alivio. Y justo en ese momento, de repente, afuera del kiosco, una sombra negra y peluda entró de golpe. Se abalanzó sobre Suloli. ¡Ay! Yang Chen se llevó un buen susto. ¿De dónde salió este demonio? Cuando miró bien, vio que era un enorme perro lobo. Un perro tan grande y feroz. Pero a Suloli no le dio ni una pizca de miedo. Al contrario, muy contenta, le rascaba la barbilla. Dou Dou, ¿qué haces aquí? ¡Guau, guau! El gran perro lobo estaba lleno de energía. Apoyaba sus patas sobre la pierna de Suloli, como si quisiera que la abrazara. Yang Chen se quedó con los ojos como platos. Maldita perra pervertida. En toda mi vida ni siquiera he tocado la pierna de esta belleza. El gesto de Suloli al acariciar a su querida perra se congeló de repente. ¿Qué tonterías está diciendo este tipo otra vez? Dou Dou es hembra. Yang Chen se acercó a Suloli e intentó acariciarle la cabeza a la perra. ¿Esta perra es tuya? ¿Qué haces con esa mano? Quítala. Suloli, molesta, le dio un manotazo a Yang Chen, apartando la mano con la que intentaba acariciarla. Luego, abrazando a la perra, incitó a Dou Dou. Es un hombre malo. Muérdelo. Grrr. Esta gran perra lobo llamada Dou Dou, de inmediato cooperó y se encaró con Yang Chen, enseñándole los dientes y gruñendo un buen rato. Yang Chen levantó las manos de inmediato para rendirse. Mi capitán, soy un buen ciudadano. A los que se rinden no se les mata. Puff. A Suloli le pareció tan gracioso, que se echó a reír, mientras le acariciaba el pelaje. Dijo con aire de superioridad, J.E., es la perra de mi abuelo. Normalmente, solo es cariñosa conmigo y con mi abuelo. Nadie más en la casa puede ni tocarla. Si te atreves a molestarme, Dou Dou te morderá, te lo aseguro. Sí, y que Dou Dou es hembra. Yang Chen no entendía por qué ella le recalcaba tanto el sexo de una perra. Pero es verdad que los perros lobo no son muy sociables con la gente. Una vez, mi segundo tío trajo un perro lobo a casa, pero resulta que el animalito solo reconoce a un dueño. Ni siquiera se llevaban bien. Lo crió durante casi un año. Y cada vez que veía a mi tía, le gruñía y ladraba como loco, siempre con pinta de que la iba a morder. Al final, mi tío no tuvo de otra. Además, con tantos niños en casa, si llegaba a morder a alguien, no sería cosa de juego. Así que al final, se lo regaló a un amigo que tiene un criadero de perros. Mientras Yang Chen pensaba en eso, de repente, se levantó de un salto. ¡Ay, caray! Suloli se llevó un susto por su culpa. Abrazando al perro, lo miró con la cabeza inclinada. Oye, ¿qué te pasa? Dices que este perro solo es cariñoso contigo y con tu abuelo. Sí, ¿por qué te pones así de serio? A Suloli la asustó la seriedad de Yang Chen. La cara de Yang Chen se ensombreció. Salió corriendo del kiosco. ¡Ay, esta mujer! ¿Acaso no entiendes lo importante? ¿A dónde vas? Suloli no entendía nada, pero enseguida, reaccionó. Dou Dou solo es cariñoso con ella y su abuelo, y normalmente está encerrado en su casita en el patio, y ahora aparece en el parque. ¿Eso significa que el abuelo vino al parque a pasearlo? Entonces, ¿dónde está el abuelo? Al recordar lo que escuchó en la mente de Yang Chen, que su abuelo sufriría un infarto hoy, Suloli por fin entendió la razón por la que Yang Chen la había invitado a salir hoy. Su carita se puso pálida al instante. Rápidamente, bajó al perro y salió corriendo del kiosco. Lisi, al sur de la ciudad, es una nueva zona urbana que se expandió gradualmente después de la apertura. Por lo tanto, la densidad de población en esta área no es alta. Además, esta es una zona de villas de reciente construcción. La gente común no podría comprar aquí, y los que pueden suelen estar muy ocupados con sus trabajos. Básicamente, nunca están en casa durante el día. Por eso, aunque hoy es sábado por la tarde, pero prácticamente no hay nadie en el parque. Por eso, en su vida pasada, el abuelo sufrió un infarto repentino en el parque. Sufrió un infarto, pero no lo encontraron hasta mucho tiempo después.
perdiendo así el momento crucial para salvarlo. Este parque es enorme. ¿Dónde se habrá desplomado el abuelo? A Yang Chen ya ni le importaba su Luoli, a quien había dejado atrás. En este momento, una vida estaba en juego. Obviamente, salvar a la persona era lo más importante. Por suerte, no tuvo que buscar por mucho tiempo. Encontró al abuelo su desplomado en la rampa para hacer ejercicio, no muy lejos del kiosco. Es normal que lo haya encontrado tan rápido. Después de todo, antes de renacer, su Luoli ya había dicho. El lugar donde su abuelo había tenido el infarto fue cerca del kiosco del parque. En ese momento, el anciano se agarraba el pecho, tirado en el suelo. Su cuerpo estaba completamente hecho un ovillo. Su rostro se estaba poniendo morado. Yang Chen se apresuró a llegar. Acomodó el cuerpo del anciano boca arriba en el suelo y empezó a darle los primeros auxilios. Cuando su Luoli llegó, lo primero que vio fue al anciano tirado en el suelo y a Yang Chen realizándole reanimación cardiopulmonar y otras maniobras de primeros auxilios. Abuelo. Sus ojos se abrieron como platos. Su expresión atónita estaba llena de incredulidad. El shock fue tan fuerte que se le nubló la vista y casi se tambalea y cae al suelo. A mi abuelo de verdad le pasó lo mismo que dijo Yang Chen. Le dio un infarto. Yang Chen me invitó a salir hoy y estuvo haciendo tiempo todo el rato. Fue para poder llegar a tiempo cuando mi abuelo tuviera el infarto y ser el primero en ayudarlo. Entonces, lo que escuché en la mente de Yang Chen no fue una alucinación que yo me imaginé, fue de verdad. La mente de su Luoli se quedó en blanco. Le costaba mucho poder pensar, hasta que escuchó la voz de Yang Chen que le gritaba: ¿qué haces ahí parado como un idiota? Llama al 911. No tengo celular. Oh. Como si hubiera encontrado un salvavidas, su Luoli sacó torpemente su celular del bolsillo. Con voz temblorosa, marcó el 911. Bueno, ¿la policía? No es para reportar un crimen. No me equivoqué de número. ¿Mi futura esposa es así de mensa? ¿Aún podré quererla? Ya no podía prestarle atención a su Luoli. Después de darle los primeros auxilios al abuelo Su, comenzó a palparle el cuerpo. Por lo general, los pacientes con problemas del corazón siempre llevan su medicamento con ellos. Yang Chen buscó por un momento. Finalmente, lo encontró en su bolsillo. Se volteó y le gritó a su Luoli, que seguía al teléfono: oye, preciosa, ve al kiosco y tráeme mi mochila. Adentro hay una botella de agua. Ah, sí, claro. Voy enseguida. A su Luoli ni siquiera le importó que Yang Chen la llamara con ese apodo tan cariñoso de preciosa. Asintió rápidamente un par de veces y se fue corriendo hacia el kiosco. Cuando le trajo la mochila, Yang Chen sacó la botella de agua que había dentro y después de darle el medicamento al abuelo Su, mientras esperaban a que llegara la ambulancia, el abuelo Su despertó una vez, pero parecía que todavía no estaba muy consciente. Solo se quedó mirando a Yang Chen y a su nieta. Murmuró unas cuantas palabras que nadie pudo entender. Su Luoli llamó a su casa para avisarles. Al poco tiempo, llegaron varios miembros de la familia Su. Se arremolinaron alrededor del abuelo Su, llorando a moco tendido. Parecía que lo querían ahogar en lágrimas. Puros actores, mis respetos. Yang Chen y su Luoli solo esperaron a que llegara la ambulancia. Vieron a ese grupo de hijos y nietos devotos de la familia Su subir en bola al abuelo Su a la ambulancia. Por lo visto, planeaban irse todos juntos al hospital. ¿Tú no vas a ir? En una banca del parque, Yang Chen le preguntó a su Luoli, que estaba a su lado. Su Luoli miraba la ambulancia, a su abuelo, que era subido en una camilla, y a todo ese montón de parientes. Su mirada era un tanto complicada. Con que el abuelo esté bien, es suficiente. Los demás de la familia estarán con él. Se notaba que no le agradaban mucho sus parientes, lo cual es normal, ¿no? Después de todo, estamos hablando de la ridícula familia Su. Oye, dijo Yang Chen con algo de malicia, ¿tú crees que, con tanta gente yéndose al hospital en la ambulancia, no vaya a ser que en el camino, por el sobrepeso, los detenga un tránsito? Yang Chen logró hacerlo reír, pero sintió que no era el momento adecuado para reírse. Así que, molesto, le dio un golpecito. Nunca te tomas nada en serio. Yang Chen sonrió. Solo quería que estuvieras un poco más feliz, dijo como si nada. No pensó que sus palabras tuvieran algo de especial, pero para su Luoli, esas palabras tuvieron un significado diferente. Se sonrojó un poco otra vez. Su Luoli volteó la cara. De verdad, muchas gracias por lo de hoy, dijo, avergonzado. Yang Chen lo miró, y notó, con cierta sorpresa,
que hasta las orejas se le habían puesto rojas. ¿Solo me lo vas a agradecer de palabra? Bromeó. Qué poca sinceridad. Entonces, ¿qué quieres? Pero no te pases. ¿Invitarme a comer no es pedir demasiado, o sí? ¿Solo eso? Suloli estaba un poco sorprendido. La condición que Yang Chen le puso era increíblemente sencilla. Él pensaba que, a lo mejor Yang Chen le pediría algo más atrevido. No se le había olvidado que este tipo le había echado el ojo a sus ahorritos. Si Da Piaoliang se va a casa esta noche, tendrá que cenar solito, ¿no? Voy a acompañarlo a cenar. Después de todo, acaba de presenciar que se llevaran a mi abuelo en ambulancia al hospital. Es normal que me asustara. ¿Acaso este tipo se está preocupando por mí? La expresión de Suloli se tornó un poco extraña. Esa ligera sensación que tenía en el corazón ahora se había convertido en un torbellino, expandiéndose lentamente en el lago de estrellas de su mente. Además, él y yo todavía no hemos hablado seriamente de lo nuestro. ¿Hablar? ¿De qué? ¿De tener una relación? De repente, Suloli se puso tenso. Él creía que lo de hoy había sido un malentendido suyo. El motivo por el que Yang Chen lo había invitado a salir era solo para ayudarlo a salvar a su abuelo. Pero, por lo que veo, no es necesariamente así. Yang Chen ya se había levantado para irse, pero al dar un par de pasos, se dio cuenta de que Suloli no se levantaba para seguirlo. Volteó confundido y le preguntó, ¿no vienes? Voy. Suloli caminó detrás de Yang Chen. Mientras, su mente no dejaba de darle vueltas a varias cosas. Tenía la cabeza hecha un lío. Si mi abuelo de verdad tuvo un infarto fulminante, eso quiere decir que lo que yo escuché de los pensamientos de Yang Chen era todo cierto. Este hombre de verdad viene del futuro. O sea que, ¿él de verdad es mi futuro esposo? Al principio, Suloli no se lo creía del todo, pero ahora ya se lo creía en un 70%. De ser así, eso explicaría por qué Yang Chen sabía lo de mi guardadito, y cuánto dinero tenía, por qué sabía cuándo me llegaba mi periodo, y que lo pasaba peor que la mayoría de las chicas, y por qué sabía que a mi abuelo le daría un infarto hoy. Además, es imposible que él sepa que puedo escuchar sus pensamientos, así que es imposible que Yang Chen esté mintiéndose a sí mismo, ¿verdad? Pero el problema que Suloli enfrentaba ahora era uno muy difícil, y era que si Yang Chen se le declaraba, ¿debía aceptar? Si hubiera sido antes de ayer, Suloli no tuvo ni que pensarlo. Era obvio que no podía aceptar. De hecho, hasta hace apenas un momento, todavía pensaba en cómo contraatacar cuando Yang Chen se le confesara, en darle su merecido. Pero ahora, de verdad que ya no sabía qué hacer. Sentía que cada vez que pensaba en Yang Chen, su cabeza se volvía un caos. Simplemente no podía calmarse para pensar con claridad. Y en su corazón, una voz no paraba de decirle que su futuro esposo era esa persona, que su futuro esposo era esa persona. Suloli le echó un vistazo a escondidas a Yang Chen, que caminaba delante de él, limpio, radiante, siempre con una sonrisa en el rostro. Parece que, sí es un poquito guapo. La cara de Suloli se enrojeció de nuevo, aunque Yang Chen no se dio cuenta. Él, sintiéndose descubierto, apartó la mirada. De repente se dio cuenta de que, en realidad, Yang Chen no le desagradaba. Pero dos personas que hasta ayer ni siquiera tenían nada que ver, ¿iban a empezar a salir a partir de hoy? ¿No era demasiado rápido? Además, estaban en la preparatoria, la etapa más importante, y Suloli nunca había pensado en tener novio durante la prepa. Él quería estudiar mucho, entrar a una buena universidad, porque esa era su oportunidad para cambiar su destino. Por otro lado, su familia era muy estricta con él. Si se llegaban a enterar de que durante la preparatoria estaba saliendo con alguien, solo de pensar en la familia la expresión de Suloli se ensombreció. Justo cuando pensaba en esas cosas, Yang Chen, que caminaba delante de él, se detuvo de repente. Suloli, por andar distraído, se estampó contra él. Su nariz y la espalda de Yang Chen tuvieron un encuentro muy íntimo. Yang Chen se dio la vuelta y vio a Suloli, con los ojos llorosos, sobándose la nariz. Frunció el ceño y pensó profundamente por un momento. Luego dio una palmada y exclamó, chantajista. ¿Qué tantas babosadas dices? ¿Por qué te detuviste de repente? Porque ya llegamos. Yang Chen se hizo a un lado. Solo entonces Suloli pudo ver bien a qué clase de local lo había llevado Yang Chen. Era una fonda pequeña, muy vieja y destartalada. Adentro solo había dos mesas. La cocina y el comedor eran uno mismo.
Se notaba que ya tenía sus años. Suloli había estado perdido en sus pensamientos todo el camino. Ni siquiera se fijó a dónde lo estaba llevando Yang Chen. Yang Chen tomó la delantera y entró al local. Al ver que Suloli dudaba en entrar, se volteó y le dijo: ¿qué haces ahí parado como menso? Entra ya. No tienes que ahorrar dinero por mí. Mejor yo te invito a un KFC, ¿va? Dijo Suloli, señalando un local que estaba al otro lado de la calle. Un KFC, dijo con algo de pena. Él pensó que Yang Chen estaba tratando de ahorrarle dinero, pero para su sorpresa, Yang Chen hizo una mueca de disgusto. ¿Para qué comer esa porquería gringa? Además, ¿no se supone que hoy escojo yo? Anda, entra. Está bien. A Suloli no le quedó de otra más que armarse de valor y entrar con él. Rara vez comía fuera. Y si lo hacía, definitivamente nunca escogería un lugar así, sin siquiera un letrero. Un changarro que ni siquiera parecía estar en regla. Pero por suerte, aunque el lugar era viejo y estaba algo deteriorado, al menos estaba muy limpio. Eso sí, las sillas rechinaban en cuanto te sentabas. Y las mesas de madera tenían algunas astillas. En el local solo había 2 mesas. Yang Chen eligió la que estaba junto a la ventana. Suloli se sentó frente a él. La dueña del lugar, una señora de unos 50 años, les preguntó muy animada: ¿qué les sirvo, jóvenes? 2 tazones de albóndigas. El mío que sea grande y sin cilantro. Para el uno chico está bien. Y ponle un poco de vinagre. Ah, y tráenos 2 huevos de té. Para mí tráeme una coca helada, y a él solo sírvele un vaso de agua caliente. No hay menú en el local. Pero Yang Chen no lo necesitaba. Ordenó con mucha familiaridad. Ni siquiera le preguntó su opinión a Suloli, pero Suloli se dio cuenta con sorpresa de que Yang Chen recordaba perfectamente sus pequeños hábitos alimenticios. Yang Chen ni se percató del desliz que acababa de tener. Fue algo puramente inconsciente, ordenó por instinto. Pero para Suloli, que hubiera un desliz o no, desde el momento en que él regresó de la muerte, y ella pudo empezar a escuchar sus pensamientos, ya no tenía ninguna importancia, solo que él mismo no se había dado cuenta de eso. Como eran los únicos 2 clientes en el local, la comida llegó muy rápido. Yang Chen miró su tazón de albóndigas. Un caldo oscuro, color soya. Un montón de albóndigas de formas irregulares, llenando casi la mitad del tazón, con alga nori y camarones secos de adorno. Se veía bastante apetitoso. Tomó la cuchara, mordió un par de albóndigas para probarlas, y quedó satisfecho al instante. Seguía siendo el mismo sabor que recordaba cuando estaba en la preparatoria. La verdad es que casi no había venido a esta tienda. Fue después de empezar a salir con Suloli, que la encontró por casualidad al volver a la ciudad de Willy. En los años siguientes, básicamente, cada vez que volvía a Willy, venía a comer aquí. Ahora estamos en el año 2008. En esta tienda, una porción normal de albóndigas costaba apenas 5 yuanes. Y la grande, solo 8. Los huevos Alte también costaban 75 centavos cada uno. Para cuando llegó el 2020, o el 2021, el precio de un tazón de albóndigas ya había subido a 15. Y los huevos Alte subieron a 2 yuanes cada uno. El costo de vida sube mucho más rápido que el salario de una persona normal. Suloli se quedó viendo su propio tazón de albóndigas, que hasta estaba despostillado. Sostuvo la cuchara, dudando por un buen rato, pero al ver que Yang Chen comía sin darle importancia, él también dejó de lado sus prejuicios, y se animó a probar un bocado. Y con ese primer bocado, sus ojos se iluminaron de inmediato. El sabor era mucho mejor de lo que se había imaginado. Mientras comían, ninguno de los 2 habló. Comieron en silencio. Yang Chen estaba perdido en sus pensamientos, y Suloli estaba acostumbrado a no hablar durante las comidas. Además, estaba ocupado escuchando a escondidas los pensamientos de Yang Chen. Se dio cuenta de que escuchar los pensamientos de Yang Chen era bastante interesante, especialmente porque Yang Chen siempre estaba pensando en cosas del futuro, y eso le parecía algo muy novedoso. Después de comer unas cuantas albóndigas, Yang Chen dejó la cuchara y empezó a pelar el huevo marinado. Una vez pelado, separó la clara, sacó la yema y se la comió. Luego, puso la clara en un platito, y lo empujó suavemente hacia Suloli. Suloli abrió los ojos como platos, bajó la mirada lentamente, y se quedó viendo la clara del huevo marinado, ya pelada, en el platito. Fue entonces cuando Yang Chen volvió en sí. Demonios, pensó. Una vieja costumbre. En un momento como este, se veía totalmente fuera de lugar. Rápidamente, buscó una excusa.
Oye, la verdad es que no me gusta la clara, pero tirarla sería un desperdicio. Desperdiciar comida está mal. Hay que apoyar la campaña de cero desperdicio, ¿no? ¿Existía la campaña de cero desperdicio en el 2008? Bah, ¿qué más da? Dijo una pequeña mentira. A excepción de la yema del huevo de pato en salmuera. Tampoco le gustaba la yema de ningún otro huevo. Zuloli lo miró, viendo cómo intentaba explicarse a toda prisa. Le pareció un poco gracioso. Tomó los palillos desechables de la mesa. Tomó un trozo de la clara ya pelada y le dio un bocado. Cuando levantó la vista y se encontró con la mirada errada de Yang Chen, se tapó su boquita con la mano. Y no fue hasta que tragó que dijo, ¿no es malo desperdiciar? Al parecer, no había levantado ninguna sospecha. Yang Chen suspiró aliviado. Sonrió y siguió comiendo con la cabeza gacha. Cuando los dos terminaron de comer, Zuloli miró a Yang Chen con algo de nerviosismo. Ya terminamos de comer. ¿No se supone que este tipo ya debería declarárseme? Pero, por más que lo miraba fijamente, nerviosa y llena de temor, Yang Chen no reaccionaba en lo más mínimo. En mi nueva vida solo hay puras tonterías. Ah, hoy es sábado. En la noche dan el programa de variedades que me gusta. Antes, cuando no había computadoras ni celulares. Esa sensación de ver la tele con toda la familia reunida. De verdad que la extraño. Ya van varios años que no veo la televisión. Es que no puedes pensar en algo importante. Zuloli lo miraba fijamente con las mejillas infladas de coraje. Fue entonces cuando Yang Chen notó que ella lo estaba observando. Extrañado, le preguntó, ¿y tú por qué me miras? Ve a pagar. ¿No ves que la dueña lleva un buen rato mirándonos? Seguro piensa que somos unos gorrones. Zuloli miró con nerviosismo en dirección a la dueña, y se dio cuenta de que, en efecto, la señora los estaba observando. Parece que Yang Chen tenía razón. Zuloli se sintió muy avergonzada. Se sonrojó, sacó su cartera y fue a pagar la cuenta. Cuando regresó después de pagar, encontró a Yang Chen recargado en el marco de la ventana, mirando hacia afuera. Al notar que ella había vuelto, dijo en voz baja, «¿Está nevando?» ¿Está nevando? Zuloli miró por la ventana con curiosidad, y descubrió con alegría que, efectivamente, estaban cayendo copos de nieve. En el año 2008, China sufrió un desastre por una tormenta de nieve. Incluso Lisi, que está en el sur, tuvo varias nevadas inusuales. La nieve no es nada nuevo en el norte. Empieza a caer en noviembre y no se derrite hasta marzo. Hay que andar con cuidado para no darse un sentón. Después de un tiempo, hasta te fastidia verlo. Pero en el sur, especialmente en lugares como Lisi, donde pueden pasar años sin que caiga un solo copo de nieve, una nevada es motivo de fiesta, casi como si fuera año nuevo. Y para Zuloli era igual. Al ver nevar, su corazón se llenó de alegría al instante. Todas las molestias del día en la ciudad Fansin parecieron desvanecerse por completo. Mientras observaba los copos de nieve caer por la ventana, notó que Yang Chen se acercaba de repente al cristal. Exhaló suavemente sobre el vidrio. Con ese aliento cálido, una capa de escarcha se formó al instante en la ventana. Zuloli lo miró, preguntándose qué iba a hacer. Justo cuando Zuloli no entendía nada, vio que Yang Chen extendía un dedo y empezaba a dibujar sobre la escarcha del cristal, usando la capa de escarcha como lienzo y su dedo como pincel. Con solo un par de trazos, apareció un retrato increíblemente realista. Cuando Zuloli vio claramente a quien había dibujado Yang Chen, se tapó la boca, sorprendido. Su respiración se aceleró y, al mismo tiempo, su mente se quedó completamente en blanco. El retrato en el cristal era él. Afuera, la nieve seguía cayendo. Las ramas de los árboles cercanos ya estaban cubiertas por una capa blanca. Adentro, el fuego de la chimenea parpadeaba, iluminando los rostros de quienes estaban en la habitación. No se sabía si era el reflejo de las llamas, o un inesperado vuelco del corazón. Zuloli no podía apartar la vista del retrato en la ventana. Se cubría la boca con ambas manos. En su mirada brillante, se ocultaban los indescriptibles sentimientos de un corazón joven. ¡Qué tramposo! De verdad, qué tramposo. Eso es jugar sucio. ¿Te gusta? Yang Chen lo miró, y le preguntó con una sonrisa, pero él no se atrevió a cruzar la mirada con Yang Chen en ese momento. Tímidamente, bajó la cabeza. Se quedó así un buen rato, sin saber qué decir. Asintió suavemente con un mmm. Yang Chen estaba muy satisfecho con su reacción. Sintió que ya había preparado el terreno y era hora de ir al grano. Se aclaró la garganta, enderezó la espalda. Su expresión se volvió seria. Le hizo un gesto con la mano a Zuloli.
Tengo algo muy importante que hablar contigo. Siéntate, por favor. En cuanto dijo esas palabras, Suloli sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Ya viene, ya viene. Se apoderó de él esa timidez y recato de doncella, lo que le dio un impulso de querer huir, pero al final, se sentó, fingiendo no haberse dado cuenta de nada. Puso cara de que no pasaba nada, pero la mano con la que sostenía el vaso temblaba sin control. El agua que salpicaba del vaso era prueba suficiente de la agitación que sentía por dentro. Dejó el vaso de inmediato y comenzó a echarse aire a la cara con la mano. Sonrió con torpeza y dijo, «¿Qué calor hace aquí, no?» Jian Cheng preguntó confundido, «¿Calor? Si afuera está nevando. Y este cuarto no tiene ni aire acondicionado ni calefacción. Si no fuera porque la jefa prendió la estufa, nos estaríamos congelando». Pero él no le prestó mucha atención a esos detalles sin importancia. Lo más urgente era hablar con Suloli sobre ellos dos. «Joven Su, ¿qué te parece mi propuesta?» «Pues, suena bastante bien. Puede que no me creas si te lo digo, pero tengo mucha confianza en mi habilidad para el dibujo». Jian Cheng comenzó a hablar sin parar, de todas sus fortalezas. Suloli parpadeó, mirándolo un poco aturdido. «¿Puedes ir al grano de una vez? ¿A qué viene todo esto del dibujo?» «Digo, no es que dibujes mal, de hecho lo haces muy bien. ¿Pero acaso ese es el punto ahora? ¿No se supone que el punto debería ser lo nuestro? Este tipo, no me digas que es la primera vez que se le declara a una chica». Se ve muy nervioso. Suloli originalmente quería llevarse a Ansu después de que Jian Cheng terminara de hablar, pero él se puso a hablar como merolico, y no parecía que fuera a terminar pronto. Se aguantó por un buen rato. Finalmente, no pudo más, se levantó de un golpe sobre la mesa. «Jian Cheng, si tienes algo que decirme, dilo ya. Yo, estoy listo». Los ojos de Jian Cheng se iluminaron de inmediato. Golpeó la mesa y dijo, «Bien, me gusta esa franqueza tuya». Respiró hondo. Y luego dijo seriamente, «Suloli, ¿estarías dispuesto a ser mi?» Suloli sintió una vez más que el corazón se le subía a la garganta. «Ya viene, ya viene. Esta vez no hay duda. ¿Inversionista?» «Acepto». «Espera, ¿qué dijiste?» Ambos hablaron casi al mismo tiempo, solo que la última parte de la frase de Suloli, por la tremenda sorpresa, hasta se le quebró la voz. Jian Cheng lo miró, totalmente boquiabierto. Al verlo así, no entendía qué estaba pasando. «Inversionista, ¿no es de lo que he estado hablando todo este tiempo?» Parece que con solo una demostración no fue suficiente. Definitivamente, mejor espero un par de días. Preparo unos borradores para buscar a mi bonita y hablarle de esto. Será más fácil convencerla. ¿Por qué es tan difícil echarle mano al guardadito de mi futura esposa? Qué raro, ¿qué es ese rechinido? ¿Habrá ratones en la tienda?» Ese rechinido no era de ratones, sino de Suloli, que estaba apretando los dientes. Casi se los rompía de la rabia. Sus manos, hechas puños, temblaban sin poder controlarse. Su cara se ponía pálida y roja por momentos, como si cambiara de máscara. Después de todo este escándalo, resulta que Jian Cheng, desde el principio hasta el final. «Entonces, ¿no pensabas declarártele hoy? Y yo aquí, haciéndome ideas en la cabeza todo este tiempo. A este tipo solo le interesan mis ahorros». Suloli se sentía avergonzado y humillado. Le faltó poco para que se lo tragara la tierra. Miró furioso al que tenía enfrente, a Jian Cheng, que seguía tratando de convencerlo. «Esta inversión, al principio, la usaré para montar un estudio de arte, principalmente para reclutar personal, comprar el equipo de trabajo, y para la publicidad. Esas 3 cosas. Probablemente recuperaré la inversión inicial en unos 3 meses. Después de eso, de las ganancias, ¿qué te parece si te doy el 30%? Y si no te fías, puedo firmar un acuerdo de rendimiento contigo». Vio que Suloli tenía una cara de pocos amigos, y pensó que no estaba satisfecho con la oferta. Así que, con todo el dolor de su corazón, de los 3 dedos que había levantado, añadió uno más, 40%. «Tú 40, yo 60. Esa es mi última oferta, y te lo digo en serio. No te pases de la raya». Hay un dicho que podría describir perfectamente el estado de ánimo de Suloli en este momento, y ese es, furioso por la humillación. «¿Por qué lloras? Yo soy el que ha cedido tanto y ni así estoy llorando. Espera, espera, espera. Oye, ¿qué vas a hacer?» Suloli le dio un fuerte pisotón a Jian Cheng. Jian Cheng se agarró el pie y soltó un aullido de dolor.
Salió corriendo hacia la puerta de la tienda, pero al llegar a la puerta, sintió que no era suficiente. Se dio la vuelta y, con la voz entrecortada por el llanto, le gritó a Yang Chen. Yang Chen, de verdad eres de lo peor. Yang Chen se quedó pasmado, viéndolo huir. Pasó un buen rato antes de que pudiera reaccionar. No entendía en qué momento lo había ofendido. Si hasta le había ayudado a salvar a su abuelo, ¿cómo podía cambiar de humor así, de la nada? Y en el peor de los casos, incluso si no quisiera invertir, ¿no se supone que, aunque no haya trato, queda la amistad? ¿Pero qué demonios fue eso? Cuando Yang Chen llegó a casa, Wang Xiufang estaba sentada en la sala viendo la tele y tejiendo. No tardó en darse cuenta de que su hijo cojeaba al entrar. Lo miró sorprendida, preguntándose qué había pasado. Afuera está nevando. El suelo estaba muy resbaloso y me caí. Yang Chen respondió vagamente, incapaz de decir la verdad. No podía confesar que había sido porque su futura nuera lo había pisado. Si no, Wang Xiufang seguramente pensaría que se había metido en problemas con alguna chica otra vez. Pero Yang Chen no podía dejar de preguntarse. La chica más guapa de la preparatoria, ¿de verdad tenía tan mal carácter? No puede ser. Él conocía bien a su futura esposa, aunque a veces, frente a él, se comportaba de forma un poco infantil, pero en general era muy dulce y tierna. Además, se suponía que era comprensiva y razonable. ¿Será que en la prepa ya era así? Solo que en ese entonces no convivía mucho con ella, y por eso no llegué a conocerla bien. ¿O fueron las experiencias de la vida las que la hicieron volverse más madura y reservada? ¿O tal vez simplemente era porque andaba en sus días? Yang Chen no lograba entenderlo. Dejó la mochila sobre un mueble, se acercó a la mesa del comedor y se sentó junto a Yang Aiwo, que se estaba tomando una copita antes de cenar. Miró hacia el techo y suspiró. Papá, ¿verdad que es bien difícil entender a las mujeres? Yang Aiwo bajó su copa, tomó sus palillos y señaló a Wang Xiufang, que veía la tele en la sala. Solo mira a tu madre y lo entenderás. Yang Chen le echó un vistazo a Wang Xiufang y de repente comprendió. No, pues sí que es difícil, y mucho. ¿Verdad que sí? Padre e hijo se echaron a reír a carcajadas, lo que dejó a Wang Xiufang, en la sala, totalmente confundida. Los miró a los dos con recelo. Esa noche, durante la cena, Yang Chen sintió que el ambiente en casa estaba un poco extraño. Wang Xiufang y Yang Aiwo, parecía que ambos ocultaban algo. Cada uno comía de su plato en silencio, sin decir una palabra. Yang Chen miraba a su mamá, y luego a su papá. Por poco y piensa que se habían peleado. Él había planeado confesarles todo esa misma noche, pero de repente ya no supo ni cómo empezar a hablar. Justo cuando la familia estaba a mitad de la cena, llegó corriendo su primo menor, Yang Yue, el hijo de su tío. Venía gritando y haciendo un escándalo. Tío, tía, mi papá dice que vayan a la casa principal para una reunión. Wang Xiufang y Yang Aiwo se miraron. Dejaron de comer. Hijo, tú sigue comiendo. Tu mamá y yo vamos a discutir un asunto con tus tíos. Cuando termines, ponte a hacer la tarea. ¿A dónde van? No es asunto de niños, dijo Yang Aiwo vagamente. Y luego, él y Wang Xiufang salieron deprisa de la casa. Yang Chen los vio irse, sin entender nada. De repente, pensó, ¿una reunión familiar? ¿Tan serio? No puede ser, ¿será para discutir ese asunto? Haciendo cuentas, ya casi es el momento. Cuando Yang Chen estaba en segundo de preparatoria, la familia Yang pasó por dos acontecimientos que fueron suficientes para cambiar el destino de toda la familia. El primero fue lo del mercado de antigüedades. El tío menor invirtió todos los ahorros de la familia, y además, arrastró al segundo y al primer tío con él. Casi no pudimos recuperarnos. Y el segundo asunto, probablemente sea la razón por la que los adultos van a tener esta reunión familiar ahora. Pero para hablar de esto, primero hay que contar la historia del río Yangjia y el pueblo Xiaopingkou. El pueblo Xiaopingkou es un pequeño pueblo del condado de Qinzhan, pero este no es un pueblo cualquiera. Aquí hay minas, y el mineral que se extrae no es uno común, sino la valiosa piedra lasí, con la que se hacen sellos y adornos. La familia Yang se dedica precisamente a ese negocio. El padre de Yang Chen, su segundo tío y su tío menor son 3 hermanos, y todos son artesanos talladores. En su vida anterior, Yang Chen no pasó el examen de ingreso a la universidad. Originalmente, pensaba heredar el oficio de la familia y convertirse en tallador de piedra, pero durante las vacaciones de verano de ese año, mientras acompañaba a su padre al taller,
Por accidente se cortó el dedo medio de la mano derecha con una máquina, y cuando se lo reimplantaron, la operación no salió bien. A causa de eso, no podía doblar ni estirar el dedo. No podía moverlo en absoluto. Así que no tuvo más remedio que abandonar su sueño. A finales del 2007, se descubrió una nueva mina en el pueblo de Xiaopingkou. El gobierno estaba buscando contratistas para una licitación. Así que esa es la razón por la que la familia Yang tuvo una junta familiar poco después. Antes de que yo renaciera, la familia Yang quiso arriesgarlo todo, pero por el asunto de mi tío menor, todo el dinero que la familia tenía disponible, prácticamente se esfumó. Al final, no tuvieron más opción que darse por vencidos. En esta vida, aunque el problema de mi tío menor aún no se ha resuelto del todo, yo me aseguraré de que mi familia saque su dinero antes de que la bolsa de valores se desplome. Por lo tanto, el dinero para la concesión de la mina no debería ser un problema. Esta mina es la oportunidad para que la familia Yang prospere, porque yo sé que la piedra Lassi que saldrá de esa mina tendrá una producción tan abundante y una calidad tan alta, que es un negocio redondo, sin riesgo a perder. Con razón mis padres andan tan preocupados. Lo más seguro es que sea por este asunto. Pero, como el problema de mi tío ya está resuelto, esto ya no debería ser un inconveniente. Yang Chen lo pensó un momento, y decidió no meterse en el alboroto. Siguió tirado en el sofá viendo la tele. En ese momento, esa noche en la casa de la familia Su, la gran mansión de la familia Su se sentía especialmente solitaria, como el abuelo Su había sido ingresado al hospital. En ese instante, la mayoría de la familia Su había ido en bola al hospital. Mientras tanto, en la habitación de Su Luoli, la luz estaba apagada. Solo estaba encendida una pequeña lámpara de lectura en el buró. Había un pequeño bulto bajo las sábanas. Una pequeña figura estaba escondida debajo de las cobijas. Sentada en la cama, estaba golpeando a un oso de peluche como si fuera el idiota de Yang Chen. Idiota de Yang Chen. Sobre el oso de peluche, Su Luoli descargaba toda su frustración contra Yang Chen. Al pobre oso de peluche ya hasta se le estaba saliendo el relleno de tanto golpe. Tenía los ojos rojos e hinchados. Y aún tenía rastros de lágrimas secas en la cara. Era obvio que acababa de llorar. Su Luoli sentía que en toda su vida nunca había pasado tanta vergüenza. Haber provocado un malentendido tan enorme. Y eso que a él le había costado tanto trabajo armarse de valor. Y tomar una decisión. Y pensar que el otro no paraba de llamarlo esposa. Y esposita a cada rato. Y entonces, ¿por qué no te me declarabas como se debe? Y resulta que después de todo el alboroto, lo único que querías era echarle el ojo a mis ahorros. ¡Qué descarado! Mientras más lo pensaba, más se enojaba. Agarró el oso de peluche y lo empezó a estrangular. Mientras murmuraba, toma, por dejarme con la intriga. Toma, por dejarme con la intriga. Después de desahogarse un buen rato, poco a poco se fue calmando. Si lo pensaba bien, en realidad, lo de hoy tampoco era culpa de Yang Chen. Desde el principio hasta el final, fue él quien estuvo escuchando los pensamientos de Yang Chen a escondidas. Y se estuvo haciendo ideas en la cabeza. Pero Yang Chen, no es que lo haya dicho abiertamente, ni que haya soltado algo que se pudiera malinterpretar. Además, ese chico le ayudó a salvar a mi abuelo. En cambio, él sí que agredió a Yang Chen 2 veces hoy. Capaz que Yang Chen ahorita ni entiende qué onda. Bueno, está bien. Como si tú también salvaste a mi abuelo. Así que, supongo que te daré una pequeña recompensa, aunque me cueste. Sostenía el oso de peluche, y murmuró con la cara completamente roja. Luego, acercó lentamente su boca al oso, justo cuando sus labios fruncidos estaban a 0.01 centímetros del oso de peluche. El celular que estaba sobre la mesa sonó de repente. Ring, ring. Su Luoli pegó un brinco del susto. Se moría de la vergüenza. Por puro instinto, tomó el oso de peluche, y lo escondió debajo de su trasero. Al pobre oso de peluche se le aplastó toda la cara. Se acomodó el cabello, y, como si nada, contestó el teléfono. Bueno, Luoli, ven al hospital del centro. Tu abuelo despertó y quiere verte. Era su mamá. Su Luoli se quedó helada por un segundo, y de inmediato, soltó un grito de alegría. Sí, voy para allá ahora mismo. Se levantó de la cama de un salto, y corrió a escoger su ropa, preparándose para cambiarse y salir pitando. Cuando su Changwan despertó en el hospital, todavía se sentía algo débil, pero al menos ya estaba lúcido y con energía. Al recordar lo que había pasado en la tarde, todavía le daba un escalofrío.
El doctor dijo que tuvieron suerte de llevarlo a tiempo, y que alguien le había dado primeros auxilios en el momento del incidente. De lo contrario, ya ni al hospital habría llegado. Lo hubieran mandado derechito a la funeraria y asunto arreglado. Su Changwan recordó a quien lo salvó. Le pareció que era un muchacho muy joven. En ese momento, creyó escuchar también la voz de su nieta, solo que para entonces todavía estaba medio inconsciente. Ya no recuerdo muy bien. Después, cuando por fin desperté por completo, lo primero que vi al abrir los ojos fue la habitación de un hospital. A mi alrededor estaba toda la familia Su. ¿Quién me salvó? Esa fue la primera frase que dijo Su Changwan al despertar. Su hijo mayor le dijo de inmediato, papá, en cuanto me enteré de que tuviste un accidente, dejé todo el trabajo de la empresa y vine corriendo. Su Changwan frunció el ceño y lo fulminó con la mirada. Entonces, su segunda nuera se acercó para llevarse el crédito y dijo, papá, fue Loli quien te encontró y llamó para avisar. Desde la casa hasta llamaron al 120. ¿Loli? Su Changwan negó con la cabeza. No, no, no. Él recordaba claramente haberse despertado una vez en medio de todo. Quien lo salvó fue un muchacho joven, aunque sí le pareció escuchar que el muchacho gritó el nombre de su nieta. Eso significaba que su nieta también estaba ahí, y que seguramente se conocían. Su Changwan volvió a mirar la habitación, que estaba llena de gente, pero no vio a su nieta por ningún lado. Le preguntó a su segunda nuera, ¿y dónde está Luoli? La nuera, con cara de vergüenza, respondió, en casa, supongo. Papá, ahora mismo le llamo para que venga. Pero si ya es muy tarde. No pasa nada, no pasa nada. Seguro que todavía no se ha dormido. Ahora mismo le digo que venga. Su Changwan en realidad no quería molestar a la niña para que descansara. Pensaba verla hasta mañana, pero a su nuera pareció no importarle en lo más mínimo. Y le llamó directamente, Luoli, ¿tú también ya despertaste? Ven al hospital. Sí, al hospital del centro. El chofer no está, así que vente en taxi. Su Changwan no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar, pero como había tanta gente, no dijo nada más. En cuanto Su Changwan despertó, sus hijos comenzaron a llenarlo de atenciones. A cada rato le preguntaban cómo se sentía, o le preguntaban si quería un poco de fruta. Además, algunos amigos de negocios también fueron llegando para visitarlo. De repente, el cuarto del hospital se volvió un escándalo en plena noche, lo que molestó a la enfermera. Vino a llamarles la atención varias veces, y Su Changwan ya estaba hasta el gorro, así que simplemente les ordenó a todos que se largaran del cuarto, que no lo molestaran. Tampoco quería ver a ningún amigo. Ya verían mañana. Jun. Cuando su Luoli llegó al cuarto del hospital, estaba un poco agitado. Es que su mamá no había parado de apurarlo por teléfono, así que no le quedó de otra más que echarse a correr en cuanto se bajó del auto. Cuando llegó afuera del cuarto, se sorprendió al ver que toda la familia estaba parada en el pasillo del hospital. Papá, mamá, ¿qué hacen? Tu abuelo no nos deja entrar. Bueno, ya, entra tú. La mamá de su Luoli se le acercó y le dijo en voz baja, pórtate lindo con tu abuelo y dile puras cosas bonitas, ¿eh? Esta vez te luciste. Cuando regresemos, mamá te comprará lo que quieras. Menos mal que tu mamá estaba aquí. Si no, el mérito de haber salvado a tu abuelo se lo habría robado la familia de tu tío el mayor. Su Luoli miró a su mamá con cara de extrañeza. No pudo evitar decir, mamá, yo no fui quien salvó al abuelo, fue, bueno, tu abuelo te está esperando. Ándale, entra ya. Su mamá lo empujó para que entrara al cuarto. Una vez que entró, vio al abuelo sentado en la cama, fumando a escondidas. Abuelo y nieto se miraron con complicidad. Su Changwan le hizo una seña con la barbilla para que cerrara la puerta. Si la enfermera nos ve, va a empezar a regañar otra vez. Abuelo, no puedes estar fumando esto ahorita. Su Luoli se acercó, y con resignación le quitó el cigarro de la boca. Lo partió en dos y lo tiró a la basura. Las mujeres siguen en el hospital. A Su Changwan no le molestó. Al contrario, dijo con una risita, es una adicción de décadas. No es tan fácil dejarlo. Aún así, frente a su nieta, igual guardó el cigarro. Y era solo frente a su Luoli, que no se daba aires de ser el jefe de la familia Su. Y como sus padres no estaban cerca, su Luoli, frente a Su Changwan, tampoco era tan reservada. Mientras le pelaba una manzana a Su Changwan, le dijo, abuelo, de verdad deberías dejar de fumar. ¿Cuántas veces te lo ha dicho el doctor? Además, la última vez el doctor dijo
Que te internaras un tiempo para tenerte en observación. Y tú deberías hacer caso. ¿A poco no estoy internado ahora? Esta vez me portaré bien y me quedaré en observación varios días. Su Changwan no pudo decirle que no a su nieta, así que accedió por el momento. Sin embargo, evadió hábilmente el tema de dejar de fumar. Miró a su nieta y le preguntó con una sonrisa: «Ese muchacho que salvó al abuelo hoy, es tu noviecito, ¿verdad?» Su Luoli estaba pelando la manzana con el cuchillo, y esa pregunta tan repentina hizo que se le resbalara la mano. Por poco y se corta un dedo. Sé claro que no es mi novio. No tengo nada que ver con él. A pesar de lo que decía, su cara se puso roja, y desvió la mirada. Su Changwan era un anciano, que no había visto en su vida como para no darse cuenta. Con solo ver la reacción de su nieta, entendió perfectamente la situación. Dijo riendo: «Ah, ¿sí? Claro que sí. Ahora solo quiero concentrarme en mis estudios y entrar a una buena universidad». Se defendió su Luoli. Además, ese tipo es de lo más fastidioso. Ahora mismo es la persona que más detesto. ¿Cómo se llama? Yang Chen, es tu compañero de clase, ¿no? ¿Y dónde vive? ¿Es de por aquí? ¿Cuántos son en su familia? Abuelo, ¿me estás haciendo un censo o qué? No, solo pregunto. Ya te dije que no tiene nada que ver conmigo. Solo es un compañero, uno muy común y corriente. Ah, sí. No me suena. Que mi nieto sea de los que un simple compañerito invita a salir el fin de semana. Su Luoli se quedó sin palabras ante lo que le dijeron. Solo pudo bajar la cabeza y pelar una manzana mientras refunfuñaba, pero no se dio cuenta de que, de tanto pelarla, ya casi había dejado la manzana en puro corazón. Su Changwan estaba recostado sobre la almohada. Se acarició la barbilla y dijo: «Sea como sea, ese chico me salvó, así que tenemos que agradecérselo como se debe. Ya sé, ¿qué te parece si cuando me den de alta, invitamos a ese muchacho que se llama Yang Chen a comer a la casa?» La mano con la que su Luoli pelaba la manzana se detuvo de golpe. Levantó la cabeza y miró a su Changwan con incredulidad. Pero su Changwan hablaba en serio. No estaba bromeando. Sus ojos mostraron un poco de vacilación. Bajó la mirada y dijo en voz baja: «Abuelo, ¿y si mejor lo dejamos así?» «Claro que no. Tú ya le agradeciste por tu cuenta, invitándolo a comer, pero yo todavía no le he dado las gracias. Además, solo es una comida». Su Luoli se quedó sin saber qué decir por un momento. Forzó una sonrisa, y ya no se opuso. ¿Solo invitar a Yang Chen a la casa? En el fondo, no era algo que quisiera hacer. No quería que Yang Chen viera la situación de su familia, aunque quizá Yang Chen ya lo sabía. Día 1. Domingo. Yang Chen estaba sentado en la cama de su habitación, haciendo la tarea de la escuela en una mesita plegable. Tenía el ceño tan fruncido que sus cejas casi se juntaban. Esto no puede ser. Cuando estaba en la prepa, sus calificaciones eran bastante buenas, pero después de graduarse, se lo regresó todo a los profes. Y cuando digo todo, es porque no se le quedó absolutamente nada. En cambio, el inglés, que era su punto débil en la prepa, ahora se le daba mucho mejor que en ese entonces. Después de todo, por cuestiones de trabajo, viajaba seguido a Europa, hablaba un inglés fluido, y con un perfecto acento londinense. Pero fuera de eso, en mate, física, química y biología, ahí sí que andaba perdido. Maldita sí. Yang Chen estaba viendo un problema de matemáticas. Llevaba media hora mirándolo fijamente, y aún no lo resolvía. Frustrado, azotó la pluma sobre la pequeña mesa, pero ni modo de no estudiar, aunque ya estaba decidido a hacer el examen para la escuela de arte. Para entrar a una buena escuela, también se fijan en las calificaciones de las materias generales. Y el objetivo de Yang Chen era la Central Mei Xiao, la escuela de arte número 1 de todo el país. Los requisitos que pedía en las materias generales no eran para nada más bajos que los de cualquier otra universidad de élite. Lo más importante para un estudiante de preparatoria es estudiar bien y progresar cada día. Justo cuando a Yang Chen le dolía la cabeza por esto, una voz resonó en su mente. Sistema ha detectado la materia, matemáticas de preparatoria. Matemáticas de preparatoria ha sido añadido al curso de entrenamiento en sueños. Se le pide al anfitrión que elija si desea estudiar. Esa voz tan repentina lo dejó helado un instante, y justo después, apareció frente a él la pantalla virtual del panel del sistema. Anfitrión, Yang Chen. Edad, 17. Habilidad, valoración. Manos diestras, estabilidad. Título, 5. Bono de título, más 5. Logros,
5. Curso de entrenamiento en sueños. Matemáticas de preparatoria. Progreso, matemáticas de preparatoria, 0%. Panel del sistema. Comparado con la última vez que lo vio. Ahora tenía una nueva materia, el curso de entrenamiento en sueños. Y al lado de esa opción, había un botón. Yang Chen dudó un instante. Y presionó el botón al lado de curso de entrenamiento en sueños. ¿Desea entrar al curso de entrenamiento en sueños? Anfitrión, por favor, tenga en cuenta que cuando elija el curso de entrenamiento en sueños, su cuerpo en el mundo real entrará en un estado de sueño profundo. Antes de entrar al curso de entrenamiento en sueños, por favor, coloque su cuerpo en un lugar tranquilo, seguro, con buena ventilación y seco. Si ocurre algún accidente durante este proceso, este sistema no se hará responsable. Durante el curso de entrenamiento en sueños, el sistema le proporcionará al anfitrión la mejor guía y apoyo. El flujo del tiempo dentro del sueño es diferente al del mundo exterior. La proporción estándar es de 1 a 10, es decir, 1 hora en el mundo real equivale a 10 horas en el tiempo del sueño. Actualmente, solo puede desbloquear la proporción de tiempo de 10 a 1. Las condiciones para desbloquear otras proporciones de tiempo son desconocidas. El curso seleccionado es Matemáticas de Bachillerato. ¿Desea entrar? Yang Chen lo pensó por un buen rato y finalmente lo entendió. Vaya, este sistema suyo no es más que una máquina para estudiar. Los sistemas de los demás son súper increíbles y espectaculares. Con un view, hacen que el anfitrión domine cualquier habilidad al instante. Pero él, en cambio, tiene que matarse estudiando, para poder aprenderlas por su cuenta. Pero bueno, es mejor que nada. Yang Chen no dudó más, y seleccionó sí directamente. Cuando confirmó su elección, de repente, una ola de sueño sin previo aviso lo invadió. Sintió que sus párpados se volvían cada vez más pesados, hasta que al final ya no pudo resistir. Su cuerpo se desplomó hacia atrás de golpe, cayendo sobre la almohada, y se sumió en un profundo sueño. Órale, chamaco, arriba, arriba, te pones a hacer la tarea, y te me quedas dormido. 1 hora después, Wang Xiufan despertó a Yang Chen sacudiéndolo del cuello de la camisa. Cuando despertó, todavía estaba algo sacado de onda. Su conciencia todavía estaba inmersa en la lección del curso de entrenamiento en sueños. No cabe duda, el curso de entrenamiento en sueños es la neta. Era como si el sistema le hubiera encontrado el mejor maestro de todos. Explicaba los problemas de una manera súper detallada y fácil de entender. Empezó a ponerlo al corriente, directamente desde los temas de primer año de preparatoria. Además, en esas clases de entrenamiento onírico, su concentración era absoluta. La eficiencia de su aprendizaje era simplemente aterradora. A este paso, en menos de un mes, su dominio de los temas de preparatoria podría igualar al que tenía en su vida pasada cuando iba a la prepa. Después de que Wang Xiufan le diera un buen regaño, subió un banquito del piso de abajo, se sentó en su habitación, y, mientras tejía, lo vigilaba hacer la tarea. A Yang Chen no le quedó más remedio que ponerse a hacerla. Cuando se topaba con un problema que no sabía resolver, simplemente garabateaba cualquier fórmula que se le ocurriera. Total, su mamá no iba a entender. Lo importante era no dejarlo en blanco. Después de todo, apenas había estudiado 10 horas, y solo había repasado matemáticas. Al llegar el mediodía, parece que a Yang Aiwo le había salido un buen trabajo, así que no volvió a casa para almorzar. Se quedó en el taller. Así que madre e hijo se las arreglaron, comiendo unos fideos para el almuerzo. Después de almorzar, Yang Chen se abrigó, listo para salir. Mamá, voy a salir. ¿Otra vez vas a salir? ¿No saliste a pasear ayer? Solo voy a dar una vuelta por el pueblo. Y de paso, voy a visitar al camarada Yang Laosan. Espera un momento. Wang Xiufan rebuscó un rato en la cocina, y salió con un termo. Seguro tu papá solo comió galletas o algo así para almorzar. Le llevas la sopa de fideos que sobró del mediodía. Yang Chen lo tomó y dijo con una sonrisa, claro. Bueno, ya me voy. Salió de casa. Yang Chen caminaba por la calle. La nieve que había caído el día anterior a la orilla del camino aún no se derretía. Por todas partes hay niños jugando a las guerritas de nieve. Sus risas y juegos se escuchan de vez en cuando. El terreno del pueblo Xiaopingkou, si lo vieras desde un mapa satelital, es una franja de tierra larga y estrecha rodeada de montañas. Históricamente, la mayoría de los asentamientos tienen este tipo de terreno. La casa de Yang Chen está en el lado oeste del pueblo Xiaopingkou. El lugar al que se dirige es el taller de Yang Aiwo,
que está al este del pueblo. Como la región es rica en cantera, muchos de los lugareños se dedican a trabajar la piedra. Esto también ha atraído a mucha gente de fuera, que viene para aprender el oficio, el arte de la talla en piedra. Con el tiempo, se formó una ciudad de la talla en piedra al este del pueblo. Ahí dentro, absolutamente todos son negocios relacionados con la talla en piedra. El taller de Yang Aiwo está justo ahí. El local no es muy grande, es solo una planta baja dividida en 2 niveles. La parte de enfrente es el área de venta de mercancía, y la de atrás es el área de trabajo. El espacio de arriba es muy reducido, solo hay una cama y algunas cosas personales. Es donde Yang Aiwo, cuando tiene mucho trabajo, y no va a casa, se queda a dormir. Cuando Yang Chen llegó, del interior del taller provenía el chirrido de una cortadora. Le dio la vuelta por la parte trasera, y ahí vio a Yang Aiwo, muy ocupado en la máquina. Estaba cortando una piedra en bruto, y en la cara de Yang Aiwo, llevaba puesto el cubrebocas que Yang Chen le había regalado. Yang Chen sonrió. Parece que mi viejo por fin me hizo caso esta vez. Tocó la ventana. Yang Aiwo, que estaba trabajando, escuchó el ruido. Al voltear, vio a su hijo asomado en la ventana. Dejó lo que estaba haciendo, y se acercó para abrir. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No vienes a consentir a este buen hombre que se parte el lomo por la familia? Yang Chen se metió por la ventana. Agitó el termo que llevaba en la mano. Mamá dijo que seguro solo comerías galletas en el almuerzo. Me pidió que te trajera un poco de sopa de fideos. Teniendo una puerta, ¿por qué no la usas? ¿Qué haces entrando por la ventana como un ratero? ¿De quién aprendiste esas mañas? Yang Aiwo se quejó, pero luego, tomó el termo con una sonrisa, y llevó a Yang Chen a la tienda. Yang Chen se sentó en la tienda, mirando a Yang Aiwo, que estaba sentado frente a él. Mientras sorbía felizmente su sopa de fideos, dijo, «Papá, quiero hablar de algo contigo». En realidad, había venido a buscar a su padre por un motivo. Era algo importante. Yang Aiwo lo miró de reojo, de repente alerta. ¿Otra vez te quedaste sin dinero? Sabía que esta sopa de fideos no me iba a salir gratis. No es por dinero. En ese caso, está bien. A ver, dime. La expresión de Yang Aiwo se relajó al instante, y siguió sorbiendo su sopa. Yang Chen dijo con seriedad, quiero que me enseñes el oficio. Esto era algo que siempre había querido hacer, antes de renacer, por lo de sus dedos. En realidad, le tenía cierto temor al arte de la escultura en piedra, pero habiendo estado expuesto a ello desde niño, también le hacía querer aprender el oficio. Y en esta vida, solo quería hacer las cosas que le gustaban. Además, aquel accidente nunca ocurrió, y sus dedos estaban bien, por eso quería aprender. Cof. Cof. Yang Aiwo se atragantó de repente, se tapó la boca y empezó a toser sin parar. Se limpió la boca con una servilleta. ¿Por qué dices eso tan de repente? Además, ya estás en segundo de preparatoria. ¿Ya no vas a ir a la universidad? Claro que voy. Pero ya no quiero hacer el examen de admisión general. Quiero entrar a la escuela de artes. Yang Aiwo se quedó sin aliento. Se le quedó viendo con los ojos como platos. Le puso la mano en la frente a su hijo. ¿Tienes fiebre o por qué dices tantas tonterías? Yang Chen le quitó la mano de un manotazo y dijo seriamente, papá, hablo en serio. Ya lo pensé bien. Yang Aiwo vio la expresión seria de su hijo, y supo que no estaba bromeando. Tomó un par de sorbos de su sopa de fideos con calma, y solo después le preguntó, ¿de verdad ya lo pensaste bien? Y si ya lo pensaste, ¿tu mamá lo sabe? Pues por eso vine a convencerte a ti primero. ¿A mí qué me tienes que convencer? Ya estás grande. Si de verdad quieres hacerlo, tampoco es como que yo te pueda obligar. Yang Aiwo era bastante comprensivo. En realidad, no le importaba mucho cómo le iba a su hijo en la escuela. Solo le importaba si su hijo era feliz o no. Total, en la familia Yang no había nadie que fuera bueno para el estudio. A lo mucho, después de la prepa, aprendería el oficio de la familia. O lo mandarían al extranjero, con su tío, para que le enseñara a hacer negocios. De cualquier forma, de hambre no se iba a morir. Por eso mismo, Yang Chen decidió hablar primero con Yang Aiwo sobre este asunto. Yang Chen aprovechó el momento para insistir, papá, si de plano no funciona, primero enséñame un poco. Tómalo como una forma de que vea lo difícil que es y me rinda. Pero si aguanto, entonces me apoyas, ¿va? Bueno, sí, supongo que sí. Pero dices que quieres entrar a la escuela de artes. Ya estás en segundo de prepa, ¿todavía te da tiempo? Si me da tiempo, solo necesito convencer a mi mamá.
En la escuela no creo que haya problema. Tu mamá se va a enojar, seguro. Por eso tú y yo tenemos que hacer un frente unido, papá. Tantos años de ser cuates. Tienes que ayudarme. Yang Aiwo era de corazón blando. No pudo resistirse a los ruegos y la insistencia de su hijo. Además, se trataba de Yang Chen, pidiéndole algo con tanta determinación por primera vez. Así que, después de dudarlo mucho, aceptó. Por la tarde, Yang Chen no fue a casa. Después de salir del taller de Yang Aiwo, se fue directo a la escuela. En las prepas de Huaxia, por lo general hay sesiones de estudio los domingos por la noche. Pero aún así, Yang Chen llegó algo temprano a la escuela. Llegó poco después de la 1 de la tarde. La razón por la que llegó tan temprano era porque todavía no había terminado la tarea. Llegó muy temprano, como a la 1 de la tarde. Solo que cuando llegó, el salón ya estaba lleno de compañeros. Todos estaban trabajando duro, con la cabeza metida en sus asuntos, escribiendo a toda prisa. Al ver entrar a Yang Chen, apenas le echaron un vistazo rápido, y volvieron a bajar la cabeza para seguir escribiendo. Vaya, parece que no fui el único que tuvo la misma idea, pero lo que sí fue inesperado, es que Suloli también ya estaba en la escuela. Estaba sentado en su propio asiento, organizando su lapicera. Yang Chen lo miró extrañado. ¿A poco el número 1 de la clase también viene tan temprano por la tarea? Como ayer no supo por qué había molestado a Suloli, no se atrevió a ir a buscarle pleito ahora, ni siquiera lo saludó. Se fue directo a su asiento, justo cuando se sentó en su lugar, y acababa de dejar su mochila. Una manota pesada y regordeta vino desde atrás, y le dio una palmada en el hombro. Se dio la vuelta y una cara cachetona y de orejas grandes estaba muy cerca de él, y para colmo, con una sonrisa coqueta. Hermano Chen. Ah, caray. ¿De dónde salió este demonio con cara de cerdo? ¿Así es como tratas a tu carnal? Me ofendes, me lastimas. Yang Chen se le quedó viendo un buen rato. De repente, se acordó. Era Jian Renzeng, su compa del alma de la prepa, model. Con razón no se acordó al momento. La historia trata principalmente de cómo el gordo logró bajar de peso después de entrar a la universidad. Tuvo una increíble transformación de 360 grados. Se convirtió en un galán maduro al que todas las chavas perseguían. Hasta Yang Chen lo convenció para que fuera su modelo exclusivo. Solo que ahora todavía estaban en la preparatoria. Jian Renzeng seguía siendo el mismo gordo Jian, un tipo de 1,90 m de altura, y con un cuerpo que pesaba unos 115 o 20 kilos. A Jian Renzeng no le importaban los comentarios pesados de Yang Chen, y tampoco es que se enojara de verdad. Con sus ojillos astutos, no dejaba de mirar de un lado a otro a Suloli, quien estaba en la primera fila. J.E. Con una sonrisa pícara le dijo, oye, Chen, desde que entraste no dejas de comerte con la mirada a Suloli. ¿Te gustan de ese tipo, Suloli? Este era el apodo que los chicos de la clase 1 de tercer año, la de Yang Chen, usaban en secreto para referirse a Suloli. Cuando un montón de chavos en plena pubertad y con las hormonas a tope se juntan, ¿de qué podrían hablar? Pues, además de videojuegos, de las chavas de la clase, obvio. ¿O qué? Ni que se fueran a poner a hablar de problemas de matemáticas. Y pues, Suloli era la chica más guapa de la preparatoria Yulan. Así que, obviamente, era un tema recurrente. Y sobre por qué la llamaban Suloli. Por un lado, es porque Luoli y Loli suenan casi igual. Por otro lado, también se debía a que Suloli medía apenas 1,55 m, además de tener un cuerpo muy infantil para su edad. Se podría decir que la descripción era bastante precisa. Oye, Cheng, ¿a poco no te gustan de ese tipo? Dijo el gordo Jian con una mirada pícara, mientras usaba las manos para dibujar frente a su pecho una silueta bastante imponente, y con una sonrisa maliciosa dijo, según yo recordaba, que a ti te gustaba mucho la chica del salón de al lado. Ya bájale. ¿O qué? Lo interrumpió Yang Chen de inmediato. El gordo Jian asintió una y otra vez. Ah, sí. Tengo cosas que hacer. Pues si tienes cosas que hacer, apúrate. Y si no, lárgate de aquí. Pásame la tarea para copiarla, ¿no? Las calificaciones de Jian Pangxi en el grupo avanzado eran bastante regulares. Lo que pasa es que era súper flojo. ¿Hacer la tarea? Ni de chiste. En cambio, Yang Chen sacaba buenas calificaciones. Siempre estaba entre los 5 mejores de la clase. Por eso siempre le copiaba la tarea a su mejor amigo, Yang Chen. Pero esta vez, a Jian Pangxi le fallaron los cálculos. Yang Chen sacó su tarea en silencio.
excepto por los 2 primeros trabajos que tenían puros garabatos. Los de abajo estaban completamente en blanco. ¡Qué casualidad! ¿Adivina para qué vine tan temprano? Zuloli, que estaba sentado hasta adelante, vio a Jian Pangxi. Estaba fingiendo que arreglaba su lapicera. Había llegado tan temprano a la escuela. Y por supuesto que no era para copiar la tarea. Estaba esperando a Liang Chen. ¿Y ahora qué hago? ¿Debería invitar a Yang Chen a comer a mi casa o algo? Zuloli estaba muy angustiado, porque justo ayer le había pisado el pie a Yang Chen y había salido corriendo. Seguramente él todavía no entiende ni qué pasó. ¿Estará enojado conmigo? Pero el abuelo dijo que a fuerzas tenía que invitar a Yang Chen a comer a la casa, justo cuando estaba en su dilema. Yang Chen, a quien tanto esperaba, por fin llegó a la escuela. Solo que, cuando Yang Chen entró, le lanzó una mirada un poco extraña. El número 1 del salón también viene tan temprano a copiar la tarea, ¿eh? ¿Cuál coincidencia ni que nada? Zuloli estaba que echaba chispas. Él era el número 1 de toda la clase. Y siempre estaba entre los 3 mejores de toda la generación. Siempre fue el alumno ejemplar para los maestros. En toda su vida había copiado la tarea. Sin embargo, Yang Chen solo le echó un vistazo. No lo saludó. Y se fue directo a su lugar. Seguro Da Piao Liang sigue enojado. Aunque no sé por qué. Pero mejor no le hablo ahorita. Provocarlo ahora no sería buena idea. De repente, Zuloli entró en un dilema. Pero si yo no estoy enojado. Bueno, sí, un poco. Pero tienes que hablar conmigo. Ella quería tomar la iniciativa y hablar con Yang Chen. Pero le daba demasiada vergüenza. Y Yang Chen parecía decidido a no dirigirle la palabra. Esto la tenía muy angustiada. Y fue justo en ese momento que el mejor amigo de Yang Chen, el gordo Jian, se puso a platicar con él. No pudo evitar parar la oreja para escuchar a escondidas. Aunque no podía oír su conversación, podía escuchar los pensamientos de Yang Chen. Así podía adivinar más o menos de qué estaban hablando. Y lo que escuchó casi la hace estallar. ¿Qué es eso de Zuloli? ¿Quién inventó ese apodo? ¿Así es como todos los chicos del salón me llaman a mis espaldas? Hasta la bonita suena mejor. Cuando el gordo Jian mencionó a no sé quién del salón de al lado, Yang Chen se apresuró a cortar el tema. Los ojos de Zuloli se abrieron como platos. Cuando Yang Chen estaba en la preparatoria, ¿le gustó otra chica? ¿No se suponía que le gustaba yo? Y encima parece que me hace el feo. Zuloli bajó la vista y pudo ver la punta de sus pies sin ningún obstáculo. Al instante, se puso roja y rechinó los dientes con fuerza. Pero esta vez no se sonrojó por timidez. Era de puro coraje. Y justo en ese momento, escuchó los pensamientos de Yang Chen. Este maldito gordo Jian no sabe cerrar la boca. La persona de la que habla está aquí mismo en el salón. Si me escucha, esto no va a terminar bien. ¿Qué me gustaba a alguien en la preparatoria? No me suena, no me acuerdo. ¿Acaso no me la pasé estudiando como un buen chico? ¿Siempre portándome bien? Antes de renacer, yo solo estuve en una relación. Una de esas que duran toda la vida. Esos pensamientos apagaron al instante el fuego de la ira en el corazón de Zuloli. Apretó los labios con fuerza, conteniendo la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Sentía algo indescriptible en el pecho, algo dulce. Cuando Jian Pangxi regresó con las manos vacías después de rogarle a Yang Chen, se dispuso a buscar a su siguiente víctima para copiarle la tarea. Entonces cuando Zuloli sacó su propia tarea de la mochila, y luego, abrazándola, caminó hacia la parte de atrás del salón. En ese momento, Yang Chen estaba sentado en su lugar, mirando fijamente los exámenes en blanco. Su mirada recorría a todos los compañeros del salón. A ver, ¿con quién me llevaba bien en la prepa? No lo recordaba muy bien. Solo se acordaba de uno, con quien mantuvo una amistad deliberada hasta el final. Una amistad sólida para hablar de la vida. En cuanto a los demás, si les soy sincero, Yang Chen ni siquiera podía recordar los nombres de la mayoría de sus compañeros. Sus recuerdos de la preparatoria se sentían muy lejanos. Y en cuanto a las reuniones de exalumnos antes de renacer, prácticamente nunca fue a ninguna. Porque si iba, el lugar se convertía de inmediato en una competencia de lambiscones y un festival de indirectas venenosas. Justo cuando Yang Chen se estaba angustiando, pensando a quién podría pedirle la tarea para copiar, de repente, un fajo de exámenes cayó con fuerza frente a él. Levantó la vista y vio a Zuloli, de pie, justo frente a él. Solo te la presto a ti, ¿eh? Zuloli se cruzó de brazos y volteó la cara, un poco incómoda. Yang Chen la miró por un momento y de repente juntó las manos como si estuviera rezando.
Suloli lo miró, totalmente confundida. ¿Por qué eres tan bonita y de tan buen corazón? Seguro eres la mismísima diosa de la misericordia, enviada para salvarnos. Déjame rezarte como se debe. ¿Sabes qué? Mejor te pongo un altar en mi casa. A Suloli le parecieron tan graciosas sus palabras, que no pudo aguantar las ganas de reír. Se mordió el labio para contenerse. ¿Acaso siempre le dices estas cosas a las chicas? Pues, depende de la chica, ¿no? Se dividen entre los guapos y los no tan guapos. No en tú y todos los demás, dijo Yang Chen con toda seriedad. Suloli se quedó pasmado un momento, y solo entonces entendió lo que Yang Chen quería decir. Sintió un poco de vergüenza. Le dio un golpecito a la mesa de Yang Chen y dijo, oye, que quede claro, no te voy a dejar copiar de a gratis. Yang Chen suspiró. Con toda la calma del mundo, sacó un billete de su bolsillo, y lo azotó en la mesa. Ahí están 10 varos. ¿Y quién te pidió dinero? Molesto, Suloli le dio un manotazo para que quitara la mano. Miró discretamente a su alrededor. Bajó la voz. Y dijo en un susurro, este miércoles, ven a comer a mi casa. Ayer. Por lo de ayer, mi abuelo quiere agradecerte en persona. Yang Chen levantó la mano para negarse con cara de santo. No es necesario. Hago el bien sin mirar a quién, no busco recompensas. Pero Suloli podía escuchar sus pensamientos. ¿Ir a comer a la casa de los Su? Ni loco. ¿Ir ahora a ver el teatrito de los hijos y nietos perfectos de la familia Su? ¿Qué actuaciones para morirse de aburrición? Si fuera, tendría que ser para hacerles un pancho. O mejor, ir directamente a la casa Su a robarme a alguien. Meter a mi futuro esposo en un costal. Echármelo al hombro y correr directo a casa. ¡Qué emoción! A ver, atrévete a meterme en un costal. Suloli abrió los ojos como platos, mirando a Yang Chen con las mejillas infladas de coraje. Pero Yang Chen mantenía una expresión de pura rectitud. No es necesario que me invites a comer para agradecerme ni nada de eso. Si el señor pregunta por mi nombre, dile que me llamo Pañuelo Rojo. Mi abuelo ya sabe quién eres. E insiste en que te invite a comer a la casa. La verdad es que, en el fondo, Suloli tampoco quería que Yang Chen fuera a comer a su casa. Pero no había de otra. Su abuelo le había dado una orden estricta. Dijo que, pasara lo que pasara, tenía que agradecerle a Yang Chen en persona. Al ver que Yang Chen ponía 1000 pretextos, supo que de verdad, en el fondo, no quería ir. Le dio un par de vueltas al asunto y, se me ocurrió una idea. Si aceptas ir a cenar a mi casa, entonces consideraré lo que me propusiste ayer. Ah, lo de la inversión de ayer. A Yang Chen se le iluminaron los ojos al instante. Ya creía que su plan para convencer a Suloli había fracasado. Al principio, tenía bastante confianza en que todo saldría según lo planeado. Después de todo, conoce muy bien a Suloli, pero el Suloli de la preparatoria era realmente difícil de descifrar. Ya estaba a punto de darse por vencido y empezar a buscar el capital inicial por otros medios. Pero de repente, todo había dado un giro inesperado. Yang Chen lo sopesó durante un buen rato. Pensó que, aunque no era buena idea ir a la casa de la familia Su, tampoco era como meterse en la boca del lobo. Además, en esta vida, el abuelo todavía estaba ahí, y podría mantener a raya a los raritos de la familia Su. En el peor de los casos, llegaría justo a la hora de la cena, y se largaría en cuanto terminara de comer. De acuerdo, es un trato. Oye, ¿qué haces? Suloli miró la mano que Yang Chen le extendía. Él dijo como si fuera lo más obvio, para darnos la mano. Un placer hacer negocios. Suloli se quedó mirando la mano extendida durante un buen rato. Solo entonces, extendió la suya con vacilación. Antes de que pudiera tocarlo, Yang Chen tomó la iniciativa y se la agarró. Su mano era grande, y sus dedos, largos y delgados. La palma de su mano era cálida. Era la prime. Rara vez que alguien que no fuera de su familia le tomaba la mano. Sonrió con timidez. Pero justo en ese momento, de repente sintió su pulgar un poco húmedo. Levantó la cabeza, desconcertado, y vio que Yang Chen había sacado una almohadilla de tinta de quién sabe dónde, y la había presionado contra su pulgar. En ese instante, sostenía su pulgar, y lo acercaba a un contrato. Yang Chen, al ser descubierto en su pequeño truco, dijo con algo de vergüenza. Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Maldita sí. Este maldito contrato. ¡Ay! ¡Qué dolor, dolor, dolor! Yang Chen se sujetaba la rodilla que le acababan de patear. TSS. Haciendo una mueca de dolor mientras veía a Sulolin alejarse bufando. La gran belleza en la preparatoria.
¿Tenía tendencias tan violentas? ¿Neta que todavía quiero que sea mi esposa? Justo cuando estaba pensando en eso, levantó la vista y notó que su Luolin de repente lo fulminaba con la mirada. Su carita, que normalmente era adorable, en ese momento tenía una expresión un poco aterradora. ¿A poco todavía no se le baja el coraje? Yang Chen no lo entendía, pero tampoco se atrevía a preguntar. Sin embargo, al ver el contrato ya marcado con la huella de tinta roja, sintió un poco de alivio. Este contrato lo había preparado el sábado, antes de ir a buscar a la gran belleza. Como no tenía impresora, lo escribió a mano. Originalmente, pensaba usarlo para hablar con su Luolin ese día, cuando le propusiera la inversión, pero al final, ni siquiera lo sacó. Simplemente salió corriendo. Para el miércoles, después de acompañar a su Luolin a cenar a su casa, podrá recibir la primera parte de la inversión. Él también tiene que empezar a prepararse. Vaya, parece que estaré muy ocupado últimamente. El estudio nocturno del domingo no terminaba hasta las 9:30. En la preparatoria Yulan hay tanto estudiantes internos como externos. Jian Renzeng es interno, mientras que la casa de Yang Chen está bastante cerca, así que él es externo. Pero Yang Chen no se va a casa solo. Tiene compañía, y esa compañía es su prima, Yang Yu. Yang Yu es medio año mayor que Yang Chen. La diferencia no es mucha, por un arreglo de sus familias. Desde la primaria, los dos han estado en la misma escuela, luego en la misma secundaria, y ahora en la misma preparatoria. Solo que Yang Yu no es tan buena estudiante como Yang Chen. De hecho, apenas si pudo entrar a la preparatoria Yulan, que es una de las mejores de la ciudad. Por eso ahora está en un salón de clases regular. Y Yang Chen estaba en el mejor grupo. Los dos caminaban por las canchas de la escuela. Platicaban de cualquier cosa. Oye, el chavo alto de tu salón está súper guapo. ¿Cómo se llama? ¿Y tú para qué quieres saber? Para nada, solo quería saber su nombre, no lo conozco. Está en tu propio salón y no lo conoces. ¿A quién quieres engañar? En mi salón solo hay un chavo que es el más guapo de todos. Y ese soy yo, Yang Chen. ¿Qué? ¿Quieres problemas? Ya, olvídalo. Si mi tía se enterara de que te estoy consiguiendo novio, seguro que me arranca la piel. Y además, la neta es que no lo conozco. Al único que conozco bien en el salón es al gordito Jian. ¿Quieres que te lo presente o qué? ¿El gordito Jian? Además, ¿tú presentándomelo? A Yang Chen le pareció algo gracioso. Puede que ahora no te guste el gordito Jian, pero en el futuro se va a convertir en todo un galán. De esos que son solo un poquitito menos guapos que yo. La familia Jian y la familia Yang siempre se han llevado muy bien. Yang Yu y Jian Renzeng también se conocían muy bien. Se podría decir que eran amigos de la infancia. Recuerdo que desde que eran niños, al gordito Jian le gustaba Yang Yu, pero parece que a Yang Yu no le interesaba para nada. Hasta antes de renacer, los dos seguían solteros. Yang Chen no quería meterse en los asuntos amorosos de los demás. Y en esta vida, sería igual. Lo mejor era dejar que las cosas fluyeran. Ahora mismo, tenía otra cosa en la cabeza. Al llegar a casa esta noche, me pregunto si mi papá ya habrá preparado las herramientas. Yang Aiwo le había prometido que cuando Yang Chen regresara a casa por las noches, le enseñaría un poco sobre el tallado en piedra. Si no ocurría nada inesperado esta noche, podrían empezar. La verdad es que lo esperaba con muchas ganas. Justo cuando estaba pensando en eso, llegó a la puerta de la escuela, y vio a su Luoli parada junto a la entrada. La casa de su Luoli estaba en la ciudad. De hecho, quedaba bastante lejos de la escuela, pero todos los días la recogía y la llevaba el chofer de su familia. Cuando Yang Chen lo vio, él también vio a Yang Chen, y también vio a la chica que iba a su lado. La mente de su Luoli se quedó completamente en blanco. Su boca se abrió ligeramente. Se quedó de piedra. A Yang Chen no le sorprendió ver a su Luoli. Sabía que estaba esperando el camión. Lo saludó. ¿Qué onda, compañero Su? ¿Ya para la casa? Su Luoli no reaccionó. Seguía mirándolo, completamente pasmado. Yang Chen pensó que todavía estaba enojado por lo de la tarde, así que no le dio importancia, y dijo como si nada, bueno, ya me voy. Nos vemos mañana. Ni siquiera había terminado la palabra, cuando justo al pasar a su lado, de repente, lo tomó del brazo. Yang Chen lo miró, extrañado. Vio que la mirada de su Luoli era increíblemente compleja. Había una parte de desconcierto, otra de duda, y otra de enojo, y un 91% de resentimiento. En ese momento, su Luoli estaba hecho un caos por dentro. Se suponía que solo te habías enamorado una vez.
y que esa única vez sería para toda la vida. ¿Y entonces qué diablos estás haciendo ahora? ¿Quién es esa tipa? ¿Cómo te atreves a verte tan cercano a ella? Maldito mentiroso, compañero Su. Oye, me estás abrumando un poco. Yang Chen intentó zafar el brazo de su agarre, pero no pudo. Lo estaba sujetando con demasiada fuerza, como si no tuviera la menor intención de soltarlo. Su Loli se moría de ganas por preguntarle a Yang Chen quién era esa chica. Quería gritarle, quería hacerle un berrinche, pero, de repente, se dio cuenta de que no tenía ningún derecho a hacerlo. A fin de cuentas, Yang Chen nunca le había dicho en persona que le gustaba, nunca se le había declarado. Lo que había escuchado cuando entró a la escuela no se había convertido en un estatus real para su relación. Él y Yang Chen seguían siendo solo compañeros. Un compañero con el que apenas había cruzado palabra hasta hace unos días. Su Loli se lo estuvo guardando por un buen rato. Y finalmente soltó, te llevo a casa. Yang Chen estaba totalmente desconcertado. Volteó a ver a Yang Yu. Cuando su Loli lo vio mirar a la chica, dijo de inmediato, ya no hay espacio en mi auto. Solo puedo llevar a uno. ¿A quién quieres engañar? En tu auto, aparte del chofer y de ti, ¿hay alguien más? ¿Cómo que no hay espacio? Su Loli escuchó sus pensamientos. Se dio cuenta de que Yang Chen había descubierto la mentira en sus palabras. Se apresuró a decir en voz baja,